Bueno, muchas gracias a todos. Aquí, ahora sí. Muchas gracias a todos por venir. Me alegra mucho de que queráis aprender más sobre drogas. Esto es una charla, no es un taller ni una cata, o sea que simplemente vamos a hablar del tema de las drogas y, bueno, simplemente quería en primer lugar agradeceros a todos la estancia aquí y en segundo lugar un poco transmitiros mi idea de esta charla. Me ha costado seleccionar un poco los temas porque yo la verdad es que soy muy turras hablando de drogas y de adicciones, pero para mí creo que las adicciones es el trastorno mental, uno de los trastornos mentales más frecuentes y menos entendidos, no tanto porque sea indescifrable, sino porque creo que, como el tío ese de los anuncios en YouTube, se enseña mal, se enseñan muy mal las adicciones. Y la gente al final tiene como una concepción social muy desviada de lo que supone una adicción o incluso un adicto, porque muchas veces tenemos una visión como muy dicotómica. O es un gran junkie, desdentado, canoso, heroinómano, o es alguien que controla y que no tiene ningún problema. Entonces yo vengo un poco a trasladaros la experiencia que tengo con todos los pacientes en consulta y bueno, todo lo que yo he aprendido a nivel profesional de ver durante mucho tiempo a personas cuya vida está atravesada por las drogas y en muchas ocasiones destrozada. Entonces, nada, para mí lo importante era precisamente hablaros de cómo funciona una adicción, qué es una adicción y resolver todas las dudas que surjan, pero que salgáis de aquí con una idea integral de lo que supone una conducta adictiva y una búsqueda del placer, aunque te lleve un poco al abismo oscuro. ¡Qué misterio! Yo veo la diapositiva aquí. Lo primero es, para mí, el fundamento de esta charla, que es lo que quería transmitir y por qué. Creo que la divulgación sobre drogas es fundamentalmente una mierda porque hay muy poca recompensa en redes sociales por esto. Quiero decir, incluso me hace gracia que José Luis, cuando divulga esto, puesto que tiene una marca personal, tiene que poner DR espacio gas, o que toda la gente que hable sobre esto tenga que poner la R diferente o la O como un cero, porque si uno menciona drogas en redes sociales el algoritmo le penaliza. Esto quiere decir que la mayoría de vídeos o de contenido que haya sobre drogas va a estar desmonetizado y realmente el incentivo para divulgar sobre drogas es que seas pro drogas y realmente quieras hablar sobre esto desde una perspectiva. Entonces, puesto que penaliza el contenido, todo el mundo sabe los tips de belleza que queramos, cómo cuadrar las macros, pero luego el cannabis es natural y no pasa nada, eso como que no lo tenemos tan asumido, porque no hay una representación significativa en redes sociales de esa divulgación. Después el tema de que la filosofía esta, que quizás no me voy a meter mucho en legislación, pero me toca un poco la moral, la filosofía libertaria esta de, bueno, que la gente haga lo que quiera, tiene que legalizarse todo y que la gente elija, me parece que es bastante problemática, porque precisamente la droga, y en mi experiencia amplia personal, es uno de los factores que más quita la libertad a las personas y que más les destroza la vida. O sea, que no es una cuestión tampoco de que todo el mundo se drogue y a ver lo que pasa. Y después, cuando hablamos de drogas legales, como el alcohol y el tabaco, hay un enorme lobby comercial detrás. En las cuestiones quizá más complejas que luego trataremos de si se legaliza o no, si el lobby canábico ya es potentísimo y está un poco operando en la sombra, imagínate todo el lobby comparativamente con el alcohol y con el tabaco, que realmente es el que está poniendo la publicidad encima de la mesa. Y sobre todo porque de las drogas hay como una normalización cultural en muchos sectores de la población. Esto es el starter pack de Shockfire, que es comer la casalleta, el porro, la cocaína, que no se ve muy bien ahí, pero hay algo blanco, y esto es como drogas, ¿no? Pues igual ese es un poco el problema de que yo ahora mismo en Fallas me haya quedado sin pacientes porque todo el mundo ha recaído y ha vuelto al hoyo, porque no se puede concebir una celebración donde no haya alcohol y drogas de por medio. Y sobre todo creo que una de las claves de esto, al menos de por qué yo doy la charla, es porque hay una batalla bastante desigual en comunicación. Por un lado, las instituciones, que tienen que encargarse un poco de la prevención y de la concienciación sobre drogas, están saturadas, pues a ver lo que son los profesionales, y por otro, precisamente un chaval que quiere fumar porros, ¿a quién le consulta? No consulta un portal en internet, no se va a Plan Nacional sobre Drogas para consultar, se va a su amigo el porrero, que es muy procanábico y le va a decir que está todo bien y que no funciona. Yo de hecho me he dado cuenta de que me ha costado mucho hacer esta charla, porque realmente estoy trabajando, porque no me dedico a esto y porque el esfuerzo que yo tengo que poner para divulgar contra drogas es desproporcionadamente grande respecto a lo que tú podrías tener que divulgar pro drogas. Y sobre todo porque la mayoría de divulgación sobre drogas es muy wikipédica, es muy enciclopédica. Esto es la cocaína, hace esto es la anfetamina y tal. A mí eso no me sirve de nada. O sea, estimulantes, depresoras, tal. Para eso me leo la Wikipedia. Quiero decir, ¿qué es una adicción?
el interés como de contar simplemente las drogas de una forma neutra, creo que no lleva a nada, o incluso creo que lleva a normalizarlas. Entonces, para mí, quizá la parte más importante es el estigma del adicto y la concepción que tenemos, porque culturalmente todas esas asunciones moldean cómo nosotros nos comportamos con los adictos e incluso cómo nos reconocemos en nuestras propias conductas adictivas. Creo que hay muchos juicios morales sobre que los adictos son viciosos, son débiles, o sea, una mala concepción de lo que es un trastorno mental. Creo que uno de los mayores estigmas es que los adictos se lo han buscado, son responsables de su propia desgracia y que por tanto, si son viciosos y si son débiles y si se han buscado su propia desgracia, pues no hay que gastar tampoco dinero en ellos. Hay una concepción de que las personas que están fuera del sistema, los presidiarios, los expresidiarios, los mendigos, los adictos, no pertenecen al mundo de los vivos y que les den por culo. Y luego creo que el mito más peligroso de las adicciones es que son reconocibles, que sabemos reconocer a un yonki en los demás y en nosotros mismos. Una de las cosas que sucede mucho en los médicos que rotan por mi servicio, cuando pasan un par de días en consulta, me suelen decir: ostras, no pensaba que los adictos eran así. Y digo, ¿así cómo? Normales. Quiero decir, el espectro de un adicto no es la persona de callejeros, que viene completamente destrozada, chupada, con unas gafas y sucia. Es cualquiera. Ese es el perfil de adicto. Entonces, luego también hay mucha cuñadez sobre de la droga sale el que quiere, como si querer fuese algo sencillo y como si no estuviese mediado por las drogas. Un concepto que me gusta mucho que es el sober-explaining, que es de una persona que no ha tenido problemas nunca con las drogas, te va a explicar a ti, que estás jodido, lo que tienes que hacer y cómo funciona. Bro, tienes que ir a terapia y tienes que hacer deporte. Es como, bueno, vale. En fin, son asunciones simplistas, pero que son muy vigentes y que yo creo que condicionan mucho nuestro comportamiento hacia los adictos y hacia nosotros mismos. Entonces, para mí la pregunta principal, y yo creo que también es la que quiero que os quedéis y quiero que os llevéis a casa, es ¿qué es una droga y qué es una adicción? Porque hablar de drogas sin hablar de adicciones y comportamientos es como de hablar de comida sin hablar de hambre. O sea, ese es el proceso mental el que condiciona a la persona. Entonces, droga, la definición es sencilla, pero también es traicionera. Una droga es cualquier sustancia química que produzca efectos psicoactivos. Es decir, cualquier sustancia que al pasar a sangre y por lo tanto llegar al cerebro, que es donde hace efecto, modifique el funcionamiento del sistema nervioso y produzca efectos cognitivos relevantes. Y siempre que digo esto surge la pregunta, ¿pero entonces la cocaína y el azúcar son drogas? Sí. ¿Y son lo mismo? No. Es como decir que Beyoncé y yo somos lo mismo porque somos personas. Y claramente yo tengo mejor culo. Pero no tiene nada que ver. Entonces vamos a como el alcohol, como la marihuana, como la ketamina y demás. Luego en el fondo no son tan ciertas porque aunque, por ejemplo, hay drogas alucinógenas como el LSD, el M, el éxtasis, luego hay mucha gente que utiliza la marihuana, una variedad concreta de marihuana, para activarse. Por lo tanto, la marihuana, que en principio es para relajarse, también activa. Luego hay gente que fuma cocaína y heroína a la vez, con lo cual tiene un efecto de subidón y bajón. Entonces, no son tan útiles luego en la práctica estas categorías, pero sí de forma genérica. Y sí que me gustaría hablaros de conceptos clave de drogadicciones para luego poder entender mucho más en el esquema de adicciones cuando hablemos con propiedad. Y sobre todo para no confundiros, porque realmente vais a salir aquí con un par de ideas que ya es mucho más que la mayoría de periodistas que hablan de drogas en medios generales. El primer concepto clave es el de tolerancia. Una tolerancia, como podemos ver en este señor que se está fumando tremendo porro, es la capacidad del organismo de acostumbrarse a una sustancia, ¿vale? Cuando tú te acostumbras a una sustancia, para obtener el mismo efecto necesitas subir la dosis. Por lo tanto, hay una menor sensibilidad a sus efectos, y esto se ve mucho en el alcohol. Cuando tú te acostumbras a beber, ya no te emborrachas, pero sí puedes meterte 4 cervezas en el pecho y tener un puntillo. Mientras que a la gente que no está acostumbrada y no tiene esa tolerancia, esa droga de forma inicial ya le afecta bastante. Por lo tanto, a medida que uno consume una sustancia, el efecto es menor y tiene que consumir más. Ah, mira, está aquí. Se me ha cambiado de fondo. Esta es la de estimulantes y depresoras y tal. Bueno, otro concepto clave. El síndrome de abstinencia. El mono. El mono es una de las cuestiones fundamentales por las que a uno le cuesta dejar la droga. Porque además del potencial adictivo que tiene una droga, está la pregunta de qué pasa cuando no la tomas. ¿Qué pasa cuando dejas de tomarla? El mono es el conjunto de reacciones físicas y psíquicas que ocurren cuando una persona reduce o suspende bruscamente en la dosis habitual de una sustancia a la cual está habituada. Y el mono, en diversas situaciones, puede ser muy jodido. El mono de alcohol te puede llevar a la muerte. Cuando tú consumes
una cantidad generosa, más de 3 litros de cerveza, y tú lo dejas de golpe, es cuando empiezan los temblores, cuando empiezan las convulsiones, cuando puedes entrar en coma. Y lo mismo pasa con los opioides. O sea, cuando tú realmente estás enganchado a la heroína, tú automáticamente después tienes un mono. Y ese mono es, muchos pacientes me lo dicen, es la peor sensación del mundo. Es la sensación de estar incómodo, de estar jodido, de estar tembloroso, de estar como una mujer en el hormiguero, estar realmente jodida. Y esa situación es la que te lleva compulsivamente a consumir más. Y hablaremos de eso con el fentanilo, porque una de las claves del fentanilo no está en la degradación, o sea, no es tanto la degradación del entorno y demás, es la sensación de que cuando deja de hacerte efecto, automáticamente entra el mono y en el mono eclipsa todo lo demás. Es esa necesidad de consumir imperativamente la droga para volver a recuperar el equilibrio. Físico, sobre todo físico, porque te sientes verdaderamente mal, pero también mental. Y puede parecer sin sustancia, todo lo que produce placer, cuando te lo quitan, hay al final una sensación de mono. Se entiende el mono como la necesidad subjetiva de realizar esa conducta, y es la sensación de que si tú te vas a cagar y no tienes el móvil, hay una sensación de malestar, es como, hostias, lo necesito para encajar un poco las piezas. Y y puede aparecer somatización, que es también toda esa parte de transformar los problemas emocionales en síntomas físicos. Os lo vengo a decir porque hay drogas que no tienen mono, o que lo tienen a nivel físico muy leve, como puede ser la cocaína, y uno, si deja de consumir cocaína al momento, no tiene una resaca, no tiene un síndrome de abstinencia, pero sí tiene toda la parte mental de búsqueda de hábitos. Y eso es un poco de los que quiero hablar. Cuando se habla de abuso, abuso quiero decir es una palabra que se entiende de forma bastante intuitiva. Abuso es un uso excesivo. Se suele decir que dentro de una adicción, un poco de forma conceptual, abuso es lo que haces y dependencia es lo que sientes. El abuso es un patrón de consumo problemático a pesar de las consecuencias. Tú sabes que te viene mal, sabes que es negativo para ti, pero lo sigues haciendo. Por eso se habla de abuso de alcohol. El consumo de una sustancia a pesar del daño y sus efectos negativos. Y de la dependencia, que de esto sí que voy a hablar un poquito más, es esa necesidad de consumir dosis para cubrir el síndrome de abstinencia. No es que la consumas para estar bien, es que la consumas para dejar de sentirte como el culo. Y mucha gente, por ejemplo, cuando se habla en pacientes de dependencia a los opioides prescritos, al fentanilo en parches, al tramadol, a medicamentos opioides, no se puede hablar de adicción, se debe hablar de dependencia. Esa persona, si estuviese en otra situación, no buscaría activamente esa droga, no necesita compulsivamente consumirla porque encaja en su vida, necesita consumirla porque está en la mierda, porque tiene mucho dolor y porque al final se ha creado una dependencia que se llama iatrogénica. El término iatrogénico viene del griego iatros, que es médico, y genes, que es crear. La dependencia iatrogénica es una dependencia que ha creado el médico y es quizá la responsabilidad que tenemos los médicos a la hora de prescribir a la ligera muchas medicaciones que tienen potencial de enganchar. Y cuando tú a una persona le das 3 tranquilizaciones al día, que es una pauta que yo a veces me encuentro en las redes, eso es muy fácil de dar y es muy difícil de quitar, porque en cuanto tú retiras esa medicación aparece un efecto rebote. En cuanto tú pones una medicación para el dolor y el dolor ha pasado, esa persona tiene un mono. Entonces hay que ser muy cuidadosos, y esto me lo digo ya quizá como aviso a los propios médicos que prescriben, mucho cuidado con las medicaciones que enganchan porque generan síndrome de abstinencia y crean dependientes en consulta. Y tienes a personas adictas a opioides por una mala prescripción. No son adictos, no buscan eso. Simplemente les han creado una dependencia y no pueden vivir sin ello, pero les gustaría. Y sí que es verdad que hay que hacer una diferenciación clara entre la palabra desintoxicación y deshabituación, porque se habla mucho de los centros de desintoxicación. La desintoxicación, como su nombre indica, es quitar el tóxico del cuerpo. Es la eliminación de las sustancias tóxicas del organismo a través de los procesos fisiológicos naturales. Todas estas mierdas de dietas detox, eso es una engañifa. Lo único en tu cuerpo que hace una detoxificación es el hígado y el riñón. Por eso hay que cuidarlos. Y basta con el tiempo. Pero es verdad que la detoxificación, la desintoxicación, es bastante problemática en algunas drogas. Por ejemplo, en el alcohol, cuando tú bebes muchísimo, si lo dejas de golpe, te da el síndrome de abstinencia. Por lo tanto, hay que hacer una desintoxicación progresiva para que el alcohol salga de tu cuerpo sin causar desastres. Es por lo que se producen a veces ingresos para desintoxicar y demás. Pero como le digo a los pacientes, es muy fácil, o relativamente fácil, quitarte una droga del cuerpo. Lo difícil es quitártela de la cabeza.
Porque lo que constituye una adicción no es tanto que la droga esté en el cuerpo. Un alcohólico que ha dejado de beber, que durante 2 días ha dejado de beber, sigue siendo un alcohólico, porque tiene todo el pensamiento y toda la conducta asociada, tiene toda la búsqueda compulsiva. Entonces, el problema, o realmente el reto terapéutico, es la deshabituación. El proceso enfocado a la pérdida progresiva del hábito de consumir la sustancia o de realizar la conducta adictiva. Cuando hablamos de desintoxicación, hablamos de la dependencia física, de que tu cuerpo no necesite esa sustancia que le acabas de quitar y que a través de fármacos o de ingreso tú puedas pasar ese trance sin necesitarlo. Pero la dependencia psicológica es la más jodida, porque es la que condiciona las recaídas, la que, luego hablaremos de esto de que un alcohólico es un alcohólico para toda la vida, hay muchos casos y no se puede hablar de forma tan categórica, pero lo que constituye la adicción es la búsqueda psicológica. Los centros de desintoxicación muchas veces son bastante inútiles, porque si tú coges a una persona que está consumiendo y te la llevas en medio del campo durante 2 meses a hacer terapias y tal, claro que la estás desintoxicando, pero cuando vuelva a su entorno va a buscar la droga y va a consumir el primer día. ¿De qué sirve desintoxicar a alguien si no lo has deshabituado? Porque yo cojo, y esto se hacía antes, coges a alguien que tiene muchas conductas adictivas, coges a un yonki, lo sedas, está durante 3 días durmiendo, los has desintoxicado de todo y lo sueltas a la calle. ¿Y qué va a hacer lo primero? Consumir otra vez. Porque no lo has deshabituado, no has trabajado terapéuticamente con ello, no has trabajado en los procesos psicológicos. Y creo que esto es lo más importante. Entonces, la gran pregunta de qué entendemos por adicción, creo que es la respuesta un poco que a mí también me gustaría dar si fuese un asistente a este tipo de charlas. Porque parece una pregunta muy compleja y cuando hablamos de qué es una adicción, pero si yo hago algo que me gusta mucho durante todo el tiempo, ¿es también una adicción? Entendemos por adicción una relación problemática con la droga o la conducta. Ya está, buenas noches. No, esto no resuelve nada, porque la pregunta es, vale, ¿qué es problemática? ¿Qué es una relación problemática? Vamos a dar un vistazo, o sea, no quiero tampoco daros la respuesta directamente, quiero que me acompañéis a resolver la cuestión por vosotros mismos, porque creo que el aprendizaje va a ser más profundo si al final llegamos a la respuesta a través de esto. Existen cuestionarios que precisamente se utilizan en consulta para evaluar si el consumo de esa droga es problemático, es adictivo o no. Y lo que preguntan esos cuestionarios es muy revelador. Voy a poneros 2 ejemplos. Por un lado, el CAST, el Cannabis Abuse Screening Test, que es un test para detectar el abuso de cannabis, y luego el de alcohol. Y fijaos en las preguntas. Realmente es una escala Likert de estas de nunca o muy a menudo, para que tú valores del 0 al 5 cuánto, y es cuantitativo. Cuanto más, peor. Cuanta más puntuación tengas, más posibilidad de que realmente sea una adicción clara. Primera pregunta, sobre el cannabis. En los últimos 12 meses, ¿fumaste antes del mediodía? ¿Qué quiere decir? ¿Fumaste en la mitad del día que está asociada a hacer cosas? ¿A ir a clase? ¿A ir al trabajo? ¿A hacer tus obligaciones? ¿A levantarte y ponerte en marcha? Segunda pregunta, ¿has fumado estando solo? Es decir, sin el estímulo de las personas, de la fiesta, del concepto, tú solo en tu casa fumando porros. Tercera pregunta, ¿has tenido problemas de aprendizaje o memoria por fumar? Es decir, ¿ya te está dando problemas ahora el cannabis? ¿Realmente notas que recuerdas menos, que retienes menos, que te despistas más? Es decir, el efecto ya está siendo claro, no estamos hablando de a largo plazo, de que en unos meses te quedarás tonto. ¿Tienes problemas ahora? Cuarta pregunta, ¿tus familiares o tus amigos te han dicho que deberías reducir tu consumo? ¿Alguien en tu entorno ha dicho frena máquina, que hay demasiado consumo? ¿Alguien está preocupado porque fumas demasiado? Quinta pregunta, ¿has intentado reducir tu consumo sin éxito? Esta es importante. ¿Durante alguna temporada de tu vida has dicho voy a fumar menos y te has comido una mierda? ¿Has intentado decir hoy no fumo y no lo has conseguido repetidas veces? Y última pregunta, ¿has tenido problemas directos por el consumo? Discusiones, peleas, accidentes, fracasos en exámenes, problemas en laborales. Estáis entendiendo exactamente qué es lo que preguntan, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Vamos a reforzarlo. Vamos a ver el cuestionario sobre el alcohol, el audit, el Alcohol Use Disorder Identification Test. Las preguntas son muy similares. ¿Con qué frecuencia consumes alguna bebida alcohólica? Esta habla de frecuencia, de las veces que bebes alcohol. La segunda, ¿cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas sueles realizar en lo normal? Esto sigue siendo cuantificar, ¿vale? En el Abuse Screening Test no lo cuantifica, pero también podría decir cuántos porros te fumas. Tercera pregunta,
¿con qué frecuencia tomas 6 o más bebidas alcohólicas en una sola ocasión? Aquí se habla de el atracón. Puede ser que yo no beba todos los días. Ahora bien, cuando bebo tiene que venir la policía por mí. Cuarta pregunta, ¿con qué frecuencia en el último año has sido incapaz de parar de beber una vez has empezado? Es decir, ese atracón ha tenido un componente de descontrol, de compulsivo, de perder, perder la capacidad, las riendas. Quinta pregunta, ¿con qué frecuencia en el último año no pudo hacer lo que se esperaba de usted por estar bebido? También es muy parecido a lo del cannabis. ¿En qué momento te ha dado problemas con lo que tienes que hacer? Sea estudios, sea trabajo o sea recoger a los niños en el colegio. Es esta pregunta, ¿con qué frecuencia has necesitado beber en ayunas para recuperarse de haber bebido el día anterior? O sea, ¿con qué frecuencia tú le levantas y dices, tengo que beber para ponerme en marcha? O sea, todas estas preguntas hablan realmente de lo que supone una adicción. Pues siempre digo esto y me equivoco. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año has tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido? Esto quiero pararme un momento porque esto es importante. Esto, en jerga de adicciones, se llama EVA, efectos de violación de abstinencia. Y es toda la carga psicológica que va asociada al hecho de no querer beber, no querer consumir y al final acabar haciéndolo y tener todo el arrepentimiento al día siguiente. Uno piensa que eso es suficiente para que una persona cambie, pero cuando yo trabajo en una unidad de conductas adictivas, que creo que no lo he dicho al principio, o exactamente qué es una unidad de conductas adictivas, hago un pequeño paréntesis. Yo soy médico de la sanidad pública. Yo estoy en un equipo con psicólogos, con enfermeros y con otros médicos y nos dedicamos, como cualquier otro especialista de centro de salud, a recibir a las personas que el médico de cabecera nos manda, pues igual que tú tienes un problema con los huesos, al trauma, tienes un problema con la piel, al dermatólogo, tienes un problema con las adicciones, a UCA, a Unidad de Conductas Adictivas. Pero ocurre algo, cuando una persona va a su médico a decirle que lleva meses o años consumiendo cocaína, consumiendo alcohol, consumiendo cannabis, consumiendo heroína y tiene problemas, aquí de lo que estamos hablando es cuántas veces esa persona se ha levantado completamente arrepentida de lo que ha hecho, se ha prometido que nunca lo va a hacer y lo ha incumplido. O sea, la carga mental de fallarte a ti mismo todos los días durante meses es lo que produce una destrucción de la autoestima. Y es algo que también hay que trabajar mucho en la persona. Porque muchas veces les pregunto a los pacientes, ¿por qué has venido aquí? ¿Por qué de repente, después de 2 o 3 años consumiendo, qué ha sido el clic que te ha dicho, necesito ayuda? Y muchas veces son elementos externos, muchas veces es que tu pareja te ha dado un ultimátum, muchas veces es que te has visto ingresado en el hospital, en urgencias, muchas veces es que te has visto con problemas judiciales. Pero hay algo porque tú sabes que eres adicto, tú sabes que has perdido el control, pero eso no es suficiente. Esa es la trampa psicológica de estar todos los días viviendo con esto. Siguiente paréntesis. Pregunta, ¿con qué frecuencia en el último año no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior? Esto es igual que el cannabis. ¿En qué momento te ha dado problemas cognitivos? El problema es que has tenido una laguna de memoria de la noche anterior porque ha habido un blackout, un desvanecimiento y no sabes lo que ha ocurrido. Y empiezas a ver mensajes de lo que habías dicho, de lo que has hecho, porque tú no te acuerdas de nada. Novena pregunta, y con esto termino. ¿Usted o alguna otra persona han resultado heridos porque usted había bebido? De esto hablaremos después, pero mucha gente se considera que la adicción es una cuestión individual, tú te lo has buscado. Bastantes familias he visto yo destrozadas en consulta, entendiendo la adicción como un agujero negro que se come todo lo demás. Y personas que están destruidas por un familiar que no es capaz de abandonar esto. O sea, la adicción no es solo un problema individual, también afecta a todas las personas. Y una persona que ha cogido el coche bebida también puede cargarse a otra persona. Y luego, ¿algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por consumo? Esta es la misma pregunta. ¿Tu entorno te ha dicho que te estás pasando? Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí va a ir una a una, pero bueno, ¿qué es lo que hace realmente los elementos problemáticos que constituyen una adicción? Lo primero, la interferencia con las responsabilidades u obligaciones, el trabajo, el estudio, eso es lo que verdaderamente habla. Cuando la gente dice, es que a mí me gusta mucho el deporte, soy adicto al deporte, pues no sé, bro, ¿has dejado de ir a tu trabajo por escaparte yendo al gimnasio? O sea, ¿realmente ha habido una interferencia? Puede ser que no hayas quedado con una persona que no te interesaba por ir al gimnasio, pues bien, pero eso no entra dentro del concepto adictivo. ¿Ha habido un propósito fallido de reducir o de no beber? El efecto de la violación a la abstinencia. Ese concepto descontrolado de túnel. Hay un hashtag, hay un pequeño reto en internet que me llama mucho la atención porque es el Dry January, el enero seco. Y creo que el año pasado, en 2023, febrero o marzo o así, salió un clip del actor Tom Holland, el actor que actúa en Spider-Man, que resultaba bastante revelador. Él había oído hablar del Dry January y dijo, voy a probarlo. Es decir, él pertenece a una cultura británica en la que
evidentemente el alcohol está mucho más presente, aunque bueno, somos mediterráneos, somos europeos, el alcohol siempre está presente, pero dijo, voy a intentar dejar de beber durante un mes. Y a la semana quería pegarse un tiro, porque el concepto de no beber, hay un pequeño refrán que dice, tú no sabes lo que te pesan las cadenas hasta que pruebas a moverte. Entonces, si tú bebes continuamente y nunca te has planteado qué pasa cuando lo dejas, de repente haces el reto de 30 días sin beber y dices, hostia, es imposible que yo deje de beber. Y eso precisamente a muchas personas tampoco le podría haber hecho gran cosa. Pero Tom Holland lo decía que eso le sirvió para reforzar y que llevaba abstemio desde entonces. Llevaba meses sin probar alcohol porque sabía hasta qué punto él había perdido el control y era incapaz de dejar de beber. Tercera, el consumo excesivo o descontrolado, la incapacidad de frenarse. Es de lo que estamos hablando de los componentes adictivos. Cuando tu estilo de vida orbita alrededor de eso, cuando dedicas una cantidad enorme de tiempo y dinero en los consumos y de que tus amistades sean personas consumidoras porque no hay alternativa de ocio. En cuanto al estilo de vida, una de las cosas que más me encuentro yo en consulta es que a ciertas personas que llevan consumiendo durante muchos años, si le quitas la droga de su vida, dejas un hueco enorme que no saben rellenar. Porque sus amistades son consumidoras y no pueden juntarse con ellas porque acaban recaída. Su ocio, sus actividades de ocio eran salir a beber y consumir. Y no saben qué hacer de viernes a domingo porque no han desarrollado nunca un hobby. La idea de estar aburridos en casa siempre era, voy a beber, voy a ir con mis amigos a consumir. Entonces, hay que también un poco rellenar ese hueco y esa es la parte más difícil, encontrar tu sentido después de una vida de desfase. Y luego, muchas veces le pregunto, máximo tiempo de abstinencia, y me dicen, una semana, hace un año o así, que estuve de vacaciones y no tenía. O sea, realmente es el consumo excesivo y vitalicio de la droga. Todo esto son cosas que se van acumulando, no realmente lo puedo tasar de uno de esto, pero quiero que veáis que estos son los conceptos que valoramos realmente cuando hablamos de algo es adictivo o no. La preocupación en el entorno y la recomendación de tu círculo. Afortunadamente, somos animales sociales, donde el entorno juega un papel también modulador de nuestras conductas. Y sabemos que somos unos gilipollas o no porque la gente nos lo dice. Si algo es inadecuado, si algo nos viene bien o nos viene mal, también contamos con familiares, con pareja, con amigos. Y si precisamente has recibido varios toques de atención de tu entorno, no es que la gente se quiera poner en contra de ti. El consumo es solo, sin estímulo social o contexto lúdico. Entendemos de forma intuitiva que beber solo en casa es más problemático que beber con gente. ¿Por qué? Porque no necesitas a las demás personas, no necesitas ese lubricante social, no necesitas estar integrado con los demás. Ya es una sensación de consumir por evasión. Y hay dos elementos que a mí me parecen muy importantes y que no aparecen de forma muy explícita, pero creo que son para mí esenciales en entender qué es lo que convierte algo en adicción, que es, uno, el uso de la sustancia o de la conducta como modulador de ánimo. No sé si voy muy mal, sí. Como modulador de ánimo. Hostia, voy muy mal de tiempo, ¿no? Vale, me voy a acelerar. Como modulador de ánimo, es decir, la sensación de consumo porque estoy triste, consumo porque me encuentro mal psicológicamente, porque la mayor parte de las recaídas suceden en contextos de desbordamiento emocional, suceden porque yo no sé gestionar lo que me pasa. Y el alcohol, la cocaína, el cannabis, me sirve para relajarme y evadirme. No soluciono ningún problema, porque al día siguiente tengo menos dinero, tengo la resaca y tengo los mismos problemas. Pero durante un momento me olvido. Entonces, ese uso como modulador de ánimo es importantísimo, porque una de las cosas que más veo en consulta es la falta de gestión emocional. Entonces, el ponerse en marcha, las frecuentes recaídas si no hay gestión de la frustración, porque yo siempre les digo, yo no puedo hablarte de una vida sin disgustos y sin jodiendas, pero la idea es que tú desarrolles la capacidad para que la próxima vez que lo estés mal no signifique una recaída. Y luego también el problema de qué ocurre cuando no tienes acceso a la sustancia o conducta. Hay mucha gente que tiene su porrillo por la noche, que dice que no hay problema, que no está adicto, pero son de los que a las 2 de la mañana, con los ojos como platos, tienen que buscar el camello para un poquito de marihuana. Yo no estoy enganchado al tabaco, pero los he visto a las 10 de la noche corriendo porque le están con el cerraba para comprarse tabaco. Entonces, vamos a hablar de esto. Cuando realmente valoramos una adicción, valoramos todo esto. Y es esto lo que nos da una perspectiva de lo que sucede. Entonces, tampoco hay que criminalizar, conductas adictivas tenemos todos hemos pasado demasiado tiempo en TikTok, todos nos hemos ido de cañas con los amigos cuando estábamos en la mierda por una ruptura, todos hemos cogido una tarrina de helado para sufrir las penas y no pasa nada. Pero puede pasar, cuidado, que ese es el problema. Entonces,
Creo que también hay la ilusión del consumo controlado de todas estas personas que incluso aunque han tenido muchos problemas con las drogas siguen pensando que ellos controlan, que pueden un poquito. Todas estas personas que te dicen yo si quiero lo dejo, pero curiosamente nunca quieren porque nunca lo has visto dejarlo. Y creo que también es la sensación de que otras personas no se dan cuenta de que la capacidad de control y de decisión se ve también mermada por la droga. Entonces no es confiable esa sensación de autocontrol. Y luego la sensación de que hay una progresión, lógicamente, desde el primer contacto hasta la dependencia plena. Aquí no se ve mucho, esto es un esquema que pillé de un cursillo sobre adicción a tabaco y cannabis, pero desde el primer consumo hasta la dependencia hay muchos elementos. Hay elementos de la personalidad, de otras drogas, de la experimentación, del consumo regular. Esto avanza. Afortunadamente, no todo quien consume acaba en una dependencia. Y luego vamos a ver qué elementos son los que contribuyen a una cosa u otra. Entonces, esta va a salir un poco rara, porque esto, sí, en mi casa se veía mejor. Cuando estamos hablando de una adicción, podemos hablar de la parte de la conducta, pero es la punta del iceberg. O sea, si miramos con lupa una adicción, encontramos muchísimas cosas detrás. Y ahora hablaremos de alguna de ellas. Encontramos una falta de autoestima. Encontramos una mala gestión emocional, encontramos también una impulsividad, que es el rasgo es la característica personal más asociada a las conductas adictivas. La falta de planificación, la falta de postergar la gratificación inmediata, la búsqueda continua de lo quiero ahora y lo quiero ya. Hay una pérdida de control, hay una herramienta de integración social. Siempre se habla de que a los chavales, cuidado que os ofrecen droga un extraño a la salida del colegio. 99% de las veces la droga te la ofrece un colega en una fiesta. Cuando tú vas un poco mamado y te dicen, hazte una raya que ya verás cómo te sube esto del ánimo. O un colega que te dice, prueba este porro. Quiero decir, al final el extraño que te ofrece droga es tu amigo de toda la vida. Hay un salvavidas ante un problema estructural. Cuando estás en la mierda y cuando hay mucha precariedad, pues sí, fumas más porque al menos tienes eso. Y sobre todo hay una gran parte de automedicación. Hay mucha gente que utiliza el alcohol como antidepresivo, siendo el alcohol un depresor a largo plazo. Hay mucha gente que utiliza el porro como ansiolítico, no haciendo nada contra la ansiedad y perpetuando el problema. Entonces, hay muchos elementos debajo de una adicción. Y por supuesto, aquí estamos hablando de adicciones de forma aislada, pero la norma en la realidad es que haya una adicción y haya una enfermedad mental, lo que se conoce como patología dual. O sea, esto no es la excepción, esto es coexistente. Y nunca sabes si realmente es la enfermedad mental la que ha provocado los consumos o los consumos la enfermedad mental, pero da igual, coexisten y hay que tratar las dos. Entonces, vale, pues muchas veces si hacemos valoración y hacemos un análisis, puede que yo tenga una adicción o puede que conozca a alguien adicto. ¿Y qué? ¿Creéis que la conciencia de una adicción a veces a la gente es lo que necesitan realmente para dejarla? Hay mucha gente que sabe el problema que tiene, pero todos sabemos lo que tenemos que hacer, todos sabemos que tenemos que apuntarnos al gimnasio y hacer más deporte o comer más sano. Todos sabemos que tenemos que estudiar eso. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero esto se va dejando, porque al final, yo tengo una diapositiva de eso, pero al final de lo que nos habla de la adicción es del fallo humano consustancial a dirigir nuestra motivación, a planificar y a tener disciplina por algo. Y eso nos pasa a todos. Muchas veces criticamos a los adictos, pero nosotros también tenemos muchos problemas a la hora de o dejar de fumar, o de salir a correr, o de aprender un poco más de inglés. Entonces, cuando hablamos de adicciones, yo lo que quiero que tengáis en cuenta es que esto no es un problema estrictamente neuronal, o un problema estrictamente psicológico, o un problema social. Hablamos de las tres cosas. Y creo, y esto es algo que me gustaría mucho que os llevaseis, porque realmente si lo integráis, podéis hablar con propiedad de las adicciones. Se tienen muchas veces debates sobre adicciones que están muy sesgados, porque vienen los psicólogos y hablan de la perspectiva psicológica, que es muy importante, pero no es la única. Y vienen los psiquiatras y vienen los neurólogos y hablan de la perspectiva neuronal, que es muy importante, pero está sesgada. Y viene un político y habla del problema de las drogas, que es importante la perspectiva social, pero está sesgada. ¿Por qué? Porque un trastorno mental siempre se debe observar desde tres ópticas. Se debe observar desde la neurología, desde la psicología y desde los determinantes sociales, porque las tres coexisten. Ningún problema está aislado. La droga podrá ser adictiva por el propio hecho de que es una sustancia que afecta al cerebro, pero también hay un proceso psicológico de la persona y de su aprendizaje. Y también hay unos determinantes sociales en un entorno y en una cultura. Entonces, o analizamos las cosas en los tres niveles, o siempre nos vamos a quedar cojos. Porque por un lado, y esto me gustaría dejarlo claro, es un sistema puramente neurobiológico. Nosotros, los seres humanos, tenemos algo llamado el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es el conjunto de circuitos del cerebro que producen una sensación de bienestar cuando conseguimos algo gratificante. Y evolutivamente, esos elementos gratificantes siempre han sido asociados a elementos que venían bien para la supervivencia.
al hecho de la comida, al hecho de la bebida, al hecho del sexo, del afecto, del refugio, todas esas cosas que nos hacen sentir bien, es porque al Homo sapiens le aseguraban la supervivencia y el bienestar. Por lo tanto, es una especie de seguro, un fenómeno neuronal evolutivo por el cual el cerebro se asegura de buscar y perpetuar esas comunidades. Si a ti te va bien la comida, buscarás comida. Si a ti te va bien el sexo y el refugio, buscarás sexo y refugio. Y eso permitirá que la especie se perpetúe. Entonces, todo esto está mediado a través de la dopamina, que es el neurotransmisor concreto. Pero la dopamina es parte de todo el cuadro. Ese es el neurotransmisor clave de la recompensa. El problema de las drogas es que el sistema de recompensa, de una forma orgánica y natural, te da una recompensa, te da un bienestar cuando hay antes un esfuerzo. Tú haces algo para conseguir la comida y entonces la comida resulta gratificante. Tú haces algo y entonces hay un premio. El problema de las drogas es que te dan el premio sin hacer nada. Y eso al cerebro le puto flipa, porque de repente tiene un premio sin tener que moverse. Y produce una descarga de dopamina, produce todo el premio, toda la recompensa, sin haber hecho nada. Y te vuelves y te enganchas a eso. Te enganchas a la sensación placentera sin haber hecho algo. Porque todos tenemos una sensación placentera cuando conseguimos, cuando acabamos un trabajo, cuando terminamos una labor. Pero si podemos llegar a esa sensación sin tener que hacerlo de antes, por supuesto que lo elegiríamos. El cerebro se hackea con las drogas. Las drogas le dan al botón directamente al final. Es llegar a la meta sin haber corrido la carrera. Entonces, mientras sucede esa tormenta de dopamina, mientras tú estás en el consumo, el resto de funciones cognitivas quedan eclipsadas. Esas personas que tienen una pérdida de control, tienen una pérdida de control, porque el control es una función cognitiva. Y la dopamina le dice a la función de control, por aquí. Yo creo que quiero seguir consumiendo, no quiero estar atento a lo que tengo que hacer mañana, ni cuáles son mis responsabilidades, ni cuál es mi autocuidado. No, lo que quiero es seguir tomándome, quiero seguir dándole al botón de la recompensa. Pero esto es solo la parte neuronal. Somos una amalgama de determinantes biológicos que no elegimos, tenemos una biología que nos determina y que están tejidos en nuestro genoma y el metabolismo. Hay una gran carga mental en los trastornos adictivos. Siempre les pregunto a la gente, mi padre era alcohólico y yo soy alcohólico. Hay una parte, lógicamente, el alcohol estaba presente en casa, había una recompensa por eso, he visto a mi padre beber, pero incluso aunque tú fueses adoptado, tú también tendrías una carga genética porque el alcohol a ti te sienta de una manera concreta. Tú metabolizas el alcohol de una manera concreta y le afecta al cerebro de una forma concreta que tú no lo has elegido porque es la disposición de tu cerebro. Y eso también hace referencia. Pero nunca podemos olvidarnos de la perspectiva psicológica. El ser humano, aunque pueda sonar algo filosófico, es un animal que quiere evitar el malestar. Todos queremos evitar el malestar. De la misma forma que una persona que es dependiente a los analgésicos, pues está buscando evitar el malestar, también se encuentra en constante búsqueda de placer. Pero esa es la esencia de la vida, ¿no? Buscar lo que nos gusta y evitar lo que no nos gusta. Pero también hay que buscar un poco el sentido. Muchas veces veo a pacientes que se drogan todo lo posible el viernes, sábado y el domingo, pero el lunes están a las 8 de la mañana en su trabajo. Y esa es una línea roja que nunca han cruzado y que incluso cuando cruzan se dan cuenta de que ha sido el desastre. ¿Por qué? Porque en su lista de prioridades el trabajo está por encima de esa búsqueda de placer y saben que eso es mucho más importante que lo demás. Muchas personas, en el momento en que su mujer les da un ultimátum de te voy a dejar o me voy a ir con los niños, es entonces cuando vienen a la consulta. Porque para ellos pueden estar tonteando durante mucho tiempo, pero perder a su familia. Y al contrario, hay mucha gente que pierde el trabajo y a los que su familia le da igual, que ha preferido la droga y el alcohol a eso. No es una cuestión de preferencia como una decisión que haces racionalmente, pero en tu sistema de valores, dentro incluso de la adicción, hay cosas que tú puedes controlar. Y sobre todo hay un concepto de adaptación hedónica. Esto se lo explico mucho a los pacientes porque es peligroso. Cuando tú acostumbras a tu sistema de recompensa a ser hiperestimulado con la droga, el resto de elementos naturales de la vida te saben a poco. Si tú estás acostumbrado a la cocaína para pasártelo bien, pasear por el parque te chupa un huevo. Que tu pareja te diga que te quiere, te da bastante igual. Y cuando incluso tú dejas la droga, te enfrentas a una vida sin sabor y tienes que recuperar todo ese circuito de recompensa para obtener otra vez el mismo estímulo de las cosas mundanas. Si tú solo te acostumbras a tenerte el subidón con la droga, el cerebro solo va a encontrar el placer en eso y te vas a enganchar más. Pero no, luego también hay un nivel utilitarismo, voy un poco mal de tiempo, así que esto me lo paso. Y sobre todo hay lo que se llama los factores explicativos, que es la teoría de cuáles son las circunstancias
que por sí solas o combinadas entre sí facilitan el inicio de una conducta adictiva y su mantenimiento, o la retrasan y la impiden. Eso es lo que se llama factores de riesgo y factores de protección. No voy a entrar mucho en esto, porque esto es realmente teoría psicológica, pero elementos como el abuso infantil, como la creencia positiva sobre las drogas, ¿no? Que la droga es la verdadera salud, como decía el jockey de Callejeros, son cosas que te predisponen hacia la droga. La falta de ocio alternativo. ¿Por qué se bebe tanto en los bares? Porque no hay una mierda, perdón, en los bares, en los pueblos. Porque en los pueblos solo hay un bar donde se reúne todo el mundo. No sé si habéis visto la película Asbestas, pero la película Asbestas hay algo genial, que es que mientras sucede toda la escena, detrás siempre se ve en el bar, en el único bar del pueblo, una cantidad increíble de Estrellas Galicias y de licor café en la mesa. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa que hacer. Están las vacas y está el alcohol. Entonces, muchas veces somos muy hipócritas cuando hablamos de que los chavales tienen un ocio basado en el alcohol y nuestro ocio, ¿qué? Es que nosotros vamos ahí a jugar a juegos de mesa y al baloncesto por la noche. Si nosotros somos exactamente lo mismo que criticamos en los chavales de 16 años, que es ponernos hasta el culo los fines de semana. Entonces, tú nunca has tenido un ocio alternativo, si tu ocio es estar con los amigos, es lo que os decía antes, yo te quito la droga y no encuentras la manera de ocupar tu tiempo. La búsqueda de la gratificación inmediata, los valores presentistas, la búsqueda de sensaciones, todas estas cosas. Bueno, y la falta y el exceso de recursos, que muchas veces se ha demonizado el estar en un barrio precario y tener pocas posibilidades, que lógicamente eso sí que predispone a la droga, pero el exceso de recursos también lo hace. Los chavales que lo tienen todo, que siempre tienen dinero y que lo tienen todo hecho, suelen consumir otro tipo de drogas, no se ponen a fumar crack, pero sí consumen bastante cocaína y bastante marihuana, porque no encuentran ningún tipo de estimulación en su vida, lo tienen. Los chavales hiperconsentidos, con mucho dinero, también eso es un factor predisponente a drogas. Y factores de protección, la religión suele condenar ese tipo de pérdida de control y ese tipo de falta de disciplina que asocian a las drogas. La relación de un apego sano en una familia y un entorno que confíe en ti, que haya unos vínculos profundos, la sensación de autoeficacia y autoestima, la sensación de que puede que algo no sepas hacerlo, pero bueno, puedes aprender y puedes gestionarlo. Eso es muy importante y eso es lo que siempre intentamos hacer en terapia. La gestión emocional, el autocontrol, las buenas calificaciones escolares, las políticas antidrogas, en fin, cosas así. Y luego la parte, no sé cuánto tiempo me queda exactamente, pero bueno, voy a ir recortando. El tema de los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales es algo de los que se habla muy poco y para mí es crucial. Los determinantes sociales son las condiciones en las que los seres humanos nacen, viven, crecen, trabajan, se relacionan y mueren. Es decir, son todas aquellas cosas que impactan en nuestra salud. Dime. Por lo que a la organización respecta, tienes tiempo infinito. Ah, vale. Pues Por mí, habla de lo que quito el 1,5x y me pongo a 1x. Determinantes sociales. Todas las cosas que afectan a nuestra salud que no dependen de nosotros. Y son más de la mitad de las cosas que afectan a nuestra salud. Nosotros tenemos un círculo inicial, que es la edad, el sexo, los factores físicos y genéticos, cosas que no hemos elegido, cosas que nos han tocado. Son las cartas que nos han repartido. Y luego está cómo las jugamos, con el estilo de vida del individuo, las cosas que nosotros hacemos, el deporte que hacemos, los hábitos de vida. Pero cuidado, porque hay un montón más de cosas que determinan nuestra salud, sobre todo nuestra salud mental, y siempre las tendemos a menospreciar o a relegar. Las redes sociales y comunitarias son un factor enorme de salud. El hecho de que cuando a ti te pase algo puedas confiar en una persona. El hecho de que alguien te cubra si estás mal en el trabajo, si necesitas un favor. El hecho de que haya la producción de alimentos. El tema de la educación. ¿Cuál ha sido tu educación? ¿Has tenido oportunidad de ir a la universidad? Yo trabajo en la Coma. En la Coma hay solo un instituto que ofrece bachillerato y apenas se puede llegar a él. Entonces, tú no tienes posibilidades educativas, no tienes la capacidad de tener una formación que te pueda servir luego en la vida real. Luego está el ambiente laboral. ¿Qué le puedes pedir a una persona que llega a las 9:30 de la noche, después de un turno de mierda en el que cobra el sueldo mínimo interprofesional? Ese tipo de cosas afectan muchísimo más que el estilo de vida. Y muchas veces, en estos bros, en estos maestros del fitness, donde te dicen todo depende de ti y de cómo te lo tomas, obvían todo lo que es un determinante social. O sea, yo no puedo ponerme a hacer fucking burpees en mi casa cuando llego a las 10 y tengo que hacerme la comida para el día siguiente porque no tengo tiempo o tengo que llegar y tengo que bañar a los niños y acostarlos y al día siguiente llevarlos al colegio. Todas esas cosas nos afectan. Por eso la conciliación y las medidas organizativas impactan mucho más en la salud, en el trabajo, que el mindfulness, el team building y su puta madre. El hecho de tener más horario y más tiempo para nosotros mismos es un factor de salud clave. También en las adicciones y en cualquier cosa.
el tema del desempleo, el agua y el saneamiento, todas estas cosas, las condiciones socioeconómicas son las que impactan. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, la precariedad, la falta de tiempo, la patología dual, la accesibilidad de la droga. Yo tengo pacientes en la coma que para comprar crack, para comprar cocaína, solo tienen que ir al rellano de su vecino. No hace falta que cojan el coche y tengan que ir a otro sitio, porque es accesible, porque es fácil, porque lo tienen a un lado. Luego el tema del precio. A mí me llama mucho la atención, porque mi TFM fue sobre esto, un máster de salud pública y gestión sanitaria. Yo hice el TFM sobre medidas internacionales contra el tabaquismo. Y me llama mucho la atención la enorme cantidad de cosas que se han intentado hacer con el tabaco, que si quitarle los sponsors y la publicidad, evitar menciones en series, poner las cajetillas con imágenes truculentas. Vale. Lo único, las dos únicas medidas que redujeron el tabaquismo de una forma efectiva, el otro tuvo impacto, pero muy poco, fue aumentar el precio de la cajetilla y prohibir fumar en diversos sitios y en espacios sin humo. Arrinconar a la gente para que no pudiese fumar y cobrarles más. Eso fue. El tabaquismo, la curva del tabaquismo en España tiene un punto de inflexión cuando entró el no fumar en interiores. Entonces, las políticas sanitarias influyen directamente en la oferta y en la cultura de la droga. Las políticas reinsertivas, de esto hablaré, y la aceptación social. Yo tengo un paciente que es irlandés y me dijo que en Irlanda no es alcoholismo, es cultura. Entonces, ¿dónde va a estar el problema? Si está el Guinness, si está el whisky y si es una especie de orgullo nacional. Ser un borracho. Entonces, al tío le costó, pero ahora no se relaciona con gente de Irlanda. Porque cuando viene a visitar a sus amigos, ya van mamaos del avión, porque se han bebido unas cuantas cervezas en el pasaje. Entonces, esa es la cultura, ese es un poco todo de lo que habla. Cargando. Bueno, no sé qué iba a decir ahora porque no tengo esto. Voy a aprovechar para ver. Uy, esto tiene pinta de que esto no funciona. No he puesto vídeos ni nada. Pues no sé qué pasa. Vale. Ah, vale, sí, no te preocupes. Sé cuál era la vía que antes. Entonces, voy a dar un poco de pinceladas sobre en cuenta de las drogas y voy a hablar luego de adicciones comportamentales y adicciones a redes sociales, que es un poco lo que más puede que nos interese. Alcohol. ¿Cuál es el problema del alcohol? Pues precisamente de la cultura del alcohol, que es, esta es una encuesta a nivel de la OMS, de todo el mundo, en cuanto a las regiones, en proporción de abstinentes de toda la vida, antiguos bebedores y bebedores actuales. Estas son las regiones, fijaos que con diferencia la que más abstinentes tienes es Mediterráneo este, toda la parte de Asia, de Siria, de Irak, Irán, por la religión, es decir, la religión recompensa, realmente hay una abstinencia, y las que más es Europa con un 59,9% de actualmente bebedores. Somos la región que más bebe del mundo. Entonces, tenemos también un poco que remar contracorriente de una cultura donde el alcohol está hiperpresente. Hay un libro que os recomiendo, luego hablar un poco de bibliografía, de Daniel Schreiber, creo que se pronuncia Schreiber, es alemán, que es un periodista alemán exalcohólico que contaba sus vivencias. Y una de las cosas que decía es esta: beber es un hábito tan profundamente anclado en nuestros rituales sociales y culturales que para muchos se convierte en un punto ciego. Aparece siempre y en cualquier parte. No estamos acaso en una cervecería y por eso mismo la gente ni siquiera lo percibe. Todos tenemos una imagen mental del alcoholismo en la que no encajamos y en la que tampoco encajan esas personas cercanas. Daniel Schreiber tiene una anécdota que me hace mucha gracia, donde decía que estaba escribiendo un artículo sobre alcoholismo y las fotos de stock que le proporcionaba el periódico siempre eran las mismas. Estas. Una persona cogiéndose la cabeza con unas esposas que el cuello de una botella. Y decía, joder, es que me daban ganas de ponerme una foto mía, porque yo era un alcohólico. Yo me levantaba todos los días en la mierda vomitando y tenía que beber para ponerme en marcha, pero nadie me percibía como tal porque era capaz de ocultarlo. Entonces, el alcoholismo tiene una imagen en la que también nos permite a nosotros quitarnos la responsabilidad, porque mientras no sea yo una persona que esté en mi habitación sola, a oscuras, con la cabeza entre las manos y esté como caminando a cuatro patas, no soy un alcohólico, a pesar de que beba todos los días y tenga el hígado hecho pasta de moniato. Y bueno, quería hablaros un poco de la terapéutica. Esto es quizás algo como muy concreto, pero el antabus es un fármaco muy curioso, porque muchas veces sueño con tenerlo con todas las drogas, pero solo está en el alcohol. El antabus es un fármaco
que reacciona muy mal con el alcohol. Si tú te tomas el antabús y después bebes, lo que hace el antabús es bloquear la metabolización hepática del alcohol, de forma que cuando tú ingieres alcohol, ese alcohol sin metabolizar va directamente a sangre y tienes una reacción muy agresiva. O sea, es una reacción además que lleva a la gente a urgencias. Es una sensación de quedarse sin aire, de la taquicardia, de ponerse rojísimo, de asfixia. Entonces, hay mucha gente que ha sido incapaz de poner control interno al consumo de alcohol y lo que hace es tomarse el antabús. Y esto es un salvavidas muchas veces. Yo me levanto por la mañana, yo me tomo el antabús y sé que no voy a beber, porque no puedo. Incluso está el antabús pinchado, porque hay mucha gente que no está suficientemente motivada, que juega a no tomarse el antabús, o engañarlo, o yo le digo a mi mujer que me lo he tomado y luego no, o la escondo, pero si te lo pincho, durante un mes aproximadamente hay antabús en sangre. Entonces, son diferentes cuestiones para cada caso. Y esto sí que quería traerlo, porque me parece un estudio bastante revelador. Este estudio es de 2014, si no recuerdo mal, no, de 2010, de The Lancet, donde una serie de ministros británicos establecían una categoría interna para valorar el impacto que tenían las drogas en la vida de las personas. Y valoraban diversos aspectos como daño de salud mental, daño de salud física, daño de salud a los demás, coste sanitario y demás. Y ponían unos valores y tasaban cada una de las drogas. Y obtenían una puntuación. Y la droga más dañina para la sociedad y para el individuo y para todos era el alcohol. El alcohol puntuaba alto en todo, porque es muy prevalente. Quizá la heroína, en segundo lugar, sea más destructiva por unidad, por cada uno de los consumos. Pero el alcohol, como lo consume todo el mundo, sobre todo en Reino Unido, cuando tú haces las cuentas, te sale que es la droga más nociva en cuanto a problemas a los demás. Daño al usuario, daño a otros y perjuicio total. Y la cocaína, y el tabaco, y el cannabis. Pero el alcohol es la ganadora. Entonces, volvemos un poco a lo que hablaba. Está tan presente, tan omnisciente en toda nuestra cultura, que no la percibimos como un problema. Pero existe, está ahí. Entonces, Dani Benítez, me jode que me llamen Dani Bifitter, porque lo que yo bebía era vodka, no ginebra. Vale, Dani, pues nada, si eso estuvo... Y esta es la sensación que tiene mucha gente con el priming, en plan de, venga, por una no pasa nada. Y tienes que llevártelo a arrastras a casa. Entonces, eso es un poco lo que quería hablar. Pasamos al cannabis, el glorificado cannabis. El cannabis como remedio de todos los males. El cannabis, que según la OMS, en el último informe de 2018 sobre drogas mundiales, es la droga ilegal más consumida del mundo, con 209 millones, después de los opioides y las anfetaminas, y que también es la que más trastornos adictivos causa. Aquí tenemos las diferentes medidas de daño. El drug use disorder, o sea, cuando realmente hablamos de que es una adicción en términos psiquiátricos, en términos médicos, es el cannabis, seguido de los opioides. Es verdad que la que más muertes causa son los opioides, eso es la heroína, porque evidentemente es la más destructiva, y las que más relacionadas están con pedida de ayuda a centros y a desintoxicación y tal, sigue siendo el cannabis. No, miento, ese es los opioides y la segunda es el cannabis, pero sigue siendo presente. Entonces, el cannabis, tampoco me voy a meter mucho aquí, pero hay como una percepción como que es natural y de que no pasa nada, pero yo estoy bastante cansado de ver a chavales con brotes psicóticos por cannabis y con ansiedad y con depresión. El cannabis, como factor único, duplica las tasas de psicosis en personas vulnerables y otras enfermedades mentales. Es especialmente peligroso en cerebros que están en formación, en desarrollo. Tú estás desde los 15 hasta los 22, 23, depende un poco de cada persona, incluso más, es verdad. Tú estás desarrollando todo tu sistema cerebral, todo su sistema de aprendizaje, de memoria, de planificación. Un colega lo hablaba mucho, ponía una metáfora que a mí me gusta mucho. Tu cerebro en construcción es como un edificio que se está construyendo. Es todo el andamiaje que se va creando planta por planta. El cannabis es darle patadas a esos andamios, es ir quitando estructuras, es que se vaya derrumbando, para que cuando acabe de construir te falten muchos elementos, te falten las que le hay incendios, te falten plantas. Entonces, este es el problema con el tema del cannabis, y sobre todo porque lo que más produce a largo plazo es el síndrome motivacional. El síndrome motivacional es convertirte en un mueble, no sentir nada, o sea, tener la sensación de no tener iniciativa, no tener ganas de nada, ni ir al trabajo, ni estudiar, ni relaciones, nada, plano. Y ese síndrome motivacional es parcialmente reversible cuando tú dejas el cannabis. O sea que muchas veces deja secuelas que son para siempre.
Evidentemente, la mayor parte de la gente empieza a fumar no por causas externas, sino porque sus amigos fuman porros y el mayor ocio es irse con sus amigos a fumar porros. Por lo tanto, hay un efecto tribu que no solo ayuda a la entrada, sino también dificulta mucho la salida. Porque entre tus colegas, el primero que dice yo he dejado de fumar porros, es el primero que luego se vuelve a recaptar en plan de vas a evidenciar que todos tenemos un problema con estos. Y el que sale es como una especie de rehén terrorista que por fin puede salir de la caverna y avisar a los demás de lo que se está produciendo ahí. Pero yo conozco a mucha gente que y muchos de mis pacientes que han salido de ahí y cuando vienen atrás ven a su círculo de amigos que tienen 29, 30 años y siguen fumando porros sin haber conseguido casi nada en la vida. Y ellos empiezan un poco a entender todo el tiempo pasado habiéndose jodido la vida con los porros. ¿Quién les va a devolver esos 5 años fumando porros? Nadie. Y el daño cerebral lo tienes y te lo quedas. Y luego, evidentemente, el lobby canábico, la publicidad CBD, todo es natural, todo viene para los dolores, mierda. Entonces, más cosas. Sí, esto me resultaba interesante. Esta es una encuesta europea con 33.700 personas en la que le preguntaban cuál era la razón principal para fumar cannabis en toda Europa. Y las razones principales, la razón principal en el 80 casos es para reducir el estrés y para relajarse. Entonces, la gente está utilizando el cannabis porque es incapaz de reducir el estrés o relajarse por sí misma. Entonces, juntamos dos cosas que son peligrosas. Una sociedad estresada, una sociedad en la que siempre vamos a más, tenemos que ver los vídeos en YouTube a 2x porque se me escapa la vida de las manos, porque mientras camino tengo que escuchar un podcast, un audiolibro, no vaya a ser que pase yo 5 minutos sin hacer nada en mi vida. Ese estrés es el que luego nos va a acompañar y el que hace que no podamos irnos a dormir sin fumarnos un porro. Entonces, hay que entender de dónde viene ese estrés poblacional. La segunda razón era para tener un colocón, para divertirme, y la tercera, para mejorar, para mejorar el sueño o para dormirme. Entonces, la gente está nerviosa, la gente no duerme, y la gente fuma porros para eso. Eso también hay que verlo. Entonces, si somos adictos al THC, prefiero la buena. Y sobre todo, la sensación que hay mucha gente porrera, ¿qué es eso? Cuando alguien está triste, vamos a fumar porros. Ah, bueno, pues muy bien. Eso va. La verdad es que es un mecanismo muy sano de hacer las cosas. Bueno, voy a ir un poco rápido de las benzos y tal. Esta foto me gusta mucho porque hay fuego, no sé por qué, hay unos botes ahí con fuego de las pastillas. Pero bueno, España vuelve a ser el líder mundial en el consumo de benzodiazepinas. Quiere decir, las benzodiazepinas son los ansiolíticos, los fármacos un poco para relajarse, el diazepam y demás. ¿Significa que somos el país más nervioso y más problemático del mundo? No. Significa que somos el país que más acceso tiene a la prescripción médica, que muchas veces la precariedad del sistema, de que el médico de familia tenga 5 minutos por paciente o menos, y que te den cita en salud mental y te vean dentro de 4 años, es lo que hace que tengamos que poner un parche, porque también hay una demanda, os pongáis un poco en el lugar del médico. ¿Y qué hago? Viene la persona, está fatal y le digo, pues te jodes, ajo y agua. Muchas veces se dan pastillas porque no se puede profundizar en el malestar psíquico del paciente, no se puede ir más allá, y es un parche. Entonces, desde que cubrí los aceites esenciales estoy mucho más tranquilo, es el Rivotril, el aceite esencial, pero bueno. Con el tema de la cocaína, nada, pues estamos en Valencia, tampoco voy a contar nada que no se sepa. Curioso, todo el mundo tiene su estimulante preferido. En azul es la anfetamina y en amarillo es la cocaína. La anfetamina es como el estimulante del este, de la Europa del Este, de China, de Asia en general y aparte de Europa del Este. Y nosotros somos más de cocaína, como que necesitamos algo para activarnos, que sea más fuerte que el café, necesitamos algo para aguantar de fiesta a las 5 de la mañana, un ruso se mete anfetas, un español se mete cocaína, lo tenemos ahí. Me hizo gracia porque es como, hay una separación muy clara, obedece a profundas normas culturales de las guerras mundiales, donde el suministro de anfetaminas fue algo como mucho más soviético y tal, pero bueno, me llama la atención. Y esto es algo que me gustaría hablaros porque este libro me gusta mucho, luego hablaré de recomendaciones, que es de Juarma, Al final siempre ganan los monstruos. Es una novela muy interesante donde habla de una serie de colegas, de unos 5 amigos, de unos 20 largos, 30 y pocos, que se conocen de toda la vida y que el mayor pegamento social que han tenido ha sido la cocaína. Y no, tampoco voy a haceros spoiler, pero es un poco como Juego de Tronos, cada capítulo es de una persona y cuenta desde su perspectiva. Todos acaban muy mal por diversas cosas. Y hay muchas reflexiones de uno de los amigos cuando está en recuperación que hablaba de eso. Decía, nadie se da cuenta porque la magia de la cocaína es que no suele notarse mucho el deterioro físico. No da señales y puede parecer invisible. La cocaína era mi vida.
formaba parte de mí, siempre había estado a mi lado, había llenado todos los vacíos que sentía, me había hecho ser quien soy y había sido la relación más larga que he tenido en mi vida, la más incondicional, la que ha ido sustituyendo todas las personas que he amado, la que he elegido a mis amigos, la que ha condicionado mi presente y la que ha determinado mi futuro sin apenas haberme dado cuenta. Y esa es una definición cojonuda de adicción. Y es la sensación de muchos adictos a la cocaína cuando, como no se nota, como no hay tampoco ese deterioro, como no genera tampoco mucho mono, es la con la que pueden vivir durante mucho tiempo y condicionar. Bueno, el principal es la cantidad de dinero que la gente se gasta en cocaína, que a mí siempre me llama la atención, porque cuando la gente me habla de no, yo consumo 1 gramo diario, más o menos, todos los días, digo, joder, 1.800 euros al mes. Sí, a veces se hacen eso. Bueno, suelen ser traficantes a veces. Y luego la sensación de, cuando muchas veces les ofrezco medicación a los pacientes, que es como, no, a mí, yo no quiero tomar pastillas, no quiero tomarme esa mierda. Pero luego, como Miguel Bosé, puedes esnifarte hasta la caspa de una persona en los hombros, pero luego cuidado con las vacunas y los chips. Y nada, el tema de los opioides, tampoco quiero daros mucho la chapa, porque, bueno, era el tema de los problemas. El tema de los problemas de la gente y de las mujeres, eso sobre todo en el sector femenino, que van mucho al médico para recetarme algo para el dolor, algo más fuerte que el ibuprofeno, porque es un problema grave que tenemos y la responsabilidad es muy médica, ¿eh? Y... vale, esto. Vale. Y de lo que quería hablar, tengo como algunas diapositivas que no funcionan. Esto es me gusta porque es como un puzzle que tengo que encontrar. Y algo que quería hablaros un poco ya para finalizar y para hablar de todo, es el tema de las adicciones comportamentales, el tema de la adicción a las redes sociales, a la ludopatía, todas las adicciones que no conllevan una sustancia, que conllevan una conducta. Y me gusta porque a partir de la promo de José he visto y también he encarnado mucho que es el principal problema de nuestro tiempo. Y me llama mucho la atención que sea lo que más consume nuestro tiempo. Es decir, aquí iba a ir una por una, pero bueno, luego las iré explicando. Me llama mucho la atención que la adicción a las redes sociales no es en sí una adicción, porque no genera tantos problemas de salud como puede generar otra cosa. O sea, no es una sensación de yo he dejado de ir al trabajo por estar mirando TikTok. No es que tú vayas al médico y le digas, es que mira, estoy tosiendo sangre, y te diga, eso es por las stories de Instagram. O sea, nunca va a llegar a tener un problema tan grave de adicción. Pero es que eso no significa que sea positivo. Si a ti te quitan 3.000 euros de la cuenta, tú te das cuenta. Pero si te van quitando muy poquito a poco 5 euros todos los días, te pueden dejar un agujero más grande y no te enteras. Y aunque tú no te quite cosas de salud, lo que más te quita la adicción es el tiempo. Entonces, ostras, todas estas personas que realmente... Nosotros cuando nos vamos al banco y estamos 45 minutos esperando en la cola, nos llevan los demonios. Pero luego solemos pasar 45 minutos y más en redes sociales. Cuando tú te vas a la app de la propia móvil y echas tiempo de todo lo que has pasado ahí, a veces te salen 1h30, 2 horas al día, durante un mes, lo que supone 60 horas. 2 días de tu mes has estado ahí. ¿Viendo qué? Viendo memes de gatitos, viendo memes de perritos, cosas que realmente te hacen sentir bien, conectando con otras personas, no mucho, buscando la validación hacia los demás. Me da mucho la atención porque, joder, la vida es dolorosamente corta. La vida es jodidamente corta y no creo que cuando tengamos 80 años y alguien nos entreviste por la calle, como esos vídeos virales de señor, ¿usted de qué se arrepiente de la vida? Ay, de haber visto más TikToks, me hubiese gustado mucho ver TikToks en mi lecho de muerte. Y me jode mucho que siendo nosotros la generación más preparada de la historia, siendo nosotros la generación más inclusiva, más a tope con la salud mental, nos desangren con el tema del tiempo, con un cuadradito negro. Entonces, para mí, el tiempo es una moneda de cambio para cosas que sean útiles. Si no te estoy hablando de que con todo ese tiempo que utilices tengas que hacer ahora burpees, tengas que aprender griego en Duolingo y tengas que obligarle al tiempo. Pero, joder, cuando la gente me dice, es que no me da la vida, es que no tengo tiempo, saca el móvil. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Instagram? Porque al final, no, es que me gusta y me entretiene. Sal a pasear, cojones. Llama a tu madre y dile que le quieres y le alegras la semana entera. Saca a pasear al perro, escribe a un amigo, haz los deberes de la psicóloga, que siempre vas a terapia y cuando llegas a la sesión, ¿has podido hacer las cosas? No, no he podido hacer. Coño, utilízalo en tu bienestar. Somos la generación que tenemos el mejor momento de nuestra vida y ¿estamos qué? Estamos enganchados a esta mierdecica de aquí, a este. ¡Me cago en los huevos! Esto es performático porque este no es mi móvil, por supuesto, es mi móvil de aquí, pero creo que ha quedado guay, ¿no? Quiero decir, era
una declaración de intenciones. Ya está bien, cojones. Entonces, todo el tema este de la detox digital a mí me parece muy interesante porque es un poco volver a controlar y volver a ser conscientes de las cosas. Joder, que al final cuando estamos en casa y echamos tiempo de lo que ocurre, no conozco a nadie que me diga, ay, me gustaría pasar más tiempo en redes sociales. Todo lo contrario. Entonces, ¿a qué somos adictos exactamente? Que es un poco la pregunta de la promo. Somos adictos a los picos continuos de dopamina, que son subumbrales, que no son como la descarga de la cocaína, pero que nos ayuda, cada like, cada emoji, cada cosita, es como la notificación en rojo, cada post, ¿qué va a pasar ahora? Porque como puedes ir solo con el dedico, porque será accesible, ¿qué será el siguiente vídeo? ¿Será algo gracioso? ¿Será todo? Esos picos de dopamina nunca es suficiente como para constituir una adicción, pero siempre estás ahí, siempre estás enganchado. El tema del secuestro de la atención, vamos a ser sinceros, vamos a ser justos. Nosotros nos estamos midiendo contra una app que ha sido perfectamente diseñada para secuestrar nuestra atención y vamos a salir perdiendo. Porque hay muchísima ingeniería, lo que se llama diseño oscuro, hay muchísima ingeniería milimétrica para que tú vayas a ver un mensaje en Instagram y de repente hayan pasado 20 minutos y tú sigas mirando cosas. Todo, absolutamente todo está medido para que tú te quedes ahí, para que te atrape. Entonces, hay que saber un poco que nosotros estamos luchando contra una trampa mortal, ¿vale? Lo que llaman el doom scrolling, porque realmente es contenido infinito. O sea, siempre que vayas a Instagram va a haber cosas nuevas. No es como ir al email y hay 5 emails y se acabó. O en WhatsApp, que vas a WhatsApp, no te ha hablado nadie. Fin. No, no. En Instagram siempre hay contenido y nunca termina. Y eso es una trampa mortal. El robo del tiempo, el que he hablado y he hecho toda esta pantomima que ha quedado bien. La hiperaccesibilidad. Esto es bastante importante. Tenemos siempre presente el móvil, porque además lo utilizamos para otras cosas. El móvil está en el bolsillo. De hecho, yo es que, joder, tendría que quitarlo, pero se desbloquea con la cara, ni siquiera tengo que pulsar nada. Siempre está en el bolsillo, siempre lo podemos sacar. En cualquier momento, si nosotros vamos al baño del bar y está ocupado, nosotros nos damos esto y sacamos el móvil. Yo voy al cine y cuando acaba la película, 2 segundos después de que encienden las luces, la gente saca el móvil. Tío, digiere lo que acabas de ver, ¿qué has pensado de la película? ¿Qué te sucede? O sea, es ese secuestro, es esa incapacidad para la reflexión. Es el tema de la validación externa. Mirar la gente que ha visto tus stories, ¿eso qué mierda es? Y lo hacemos todos, pero ¿en qué consiste? O sea, ese like, ese estoy conectado con los demás, pero de una forma engañosa, ¿no? Hay personas al otro lado que me dicen que sí, que está guay, que funciona todo. Eso es también lo que nos vuelve adictos. La omnipresencia que se retroalimenta. No lo he traído, pero es el concepto de que como utilizamos el móvil para escribir mensajes y para tal, al final pues siempre está Instagram y solo tenemos que cambiar de app y como lo llamamos y como miramos, siempre va a estar ahí presente. Hay un anuncio que se hizo muy famoso de Timex, que es una empresa de relojes norteamericana, que puso un reloj de pulsera analógico y dijo, el reloj perfecto para mirar la hora y no descubrir que tienes 1200 mensajes sin responder. Porque ¿para qué la gente se compra un smartwatch? Para estar más atento, para secuestrar aún más la atención de que tú estás andando por la calle y de repente te dices, hostia, tal, me tengo que... Es esa sensación de robo de atención. Y luego el concepto del agotamiento del ego. El agotamiento del ego es una teoría no excesivamente perfecta a nivel psicológico, no completamente validada, pero sí que habla de un fenómeno que nos sucede a todos. Y es la sensación de que cuando tú vuelves cansado a casa, tú tienes mucha menos capacidad de control de las cosas, digamos, que son elaboradas. La gente llega a casa cansada y pide comida a domicilio, porque no se va a poner a cocinar, porque está hasta los huevos de todo. Y normalmente, cuanto más tiempo dedicamos, es cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, cuando no tenemos nada que hacer y estamos aburridos, nos ponemos en la cama y es entonces cuando consumimos de una forma masiva y todo el entretenimiento. Ese agotamiento del ego, cuando estamos cansados, por eso es tan importante lo de tener tiempo para nosotros y lo de poder desarrollarnos, porque cuando tú tienes energía, te resulta más fácil decir, no voy a coger el móvil, o darte cuenta de cuando estás demasiado tiempo. Si estás mal, si estás cansado, es mucho más fácil que te tires muchísimo más tiempo del que querrías. Y al final, lo que quería hablar un poco es cosas positivas, cosas que podemos hacer para evitar esto. Porque yo llevo tiempo aplicando el tema de la detox digital y, joder, me va de puta madre. Tengo muchísimo más tiempo para hacer las cosas que quiero hacer y muchas veces las cosas que quiero hacer son nada. Pero está muy bien ser un poco control y dueño de mi tiempo. Entonces, picos continuos de dopamina subumbral. ¿Cómo combatir eso? Con un cambio de mentalidad. Un influencer decía, hay que empezar a utilizar el teléfono como lo utilizaba mi abuelo.
o como lo utiliza mi padre, que es para mirar como para mirar el email en lugar de la mensajería instantánea, que yo estoy haciendo esto, si contesto mensajes largos con mucha información y digo, ya te contestaré mañana. Pero esa sensación de que tienes que estar disponible todo el tiempo, de que llegas a un sitio donde has quedado a las 7 y a las 7 menos 5, bro, ¿dónde estás? Estás aquí, no, ya has salido y tal. Tranquilo, llega ya a las 5, siéntate y espera. No tienes que estar disponible en todo momento. No es que llevo el móvil por si acaso me llaman. Pues por si acaso te llama quién. ¿Cuándo fue la última llamada telefónica que recibiste? Importante. Nos hemos creado un poco la mentira de que hay que estar siempre pendientes de los mensajes y de lo que ocurre, como la sensación continua de atención. ¿Qué podemos hacer con el secuestro de atención con un diseño? Pues básicamente jodernos, porque no podemos cambiar Instagram. Sabemos que Instagram es problemático, sabemos que perdemos el control. A muchas personas les pasa esto con la droga. Una vez empiezan a consumir, una vez empiezan a tomar la primera cerveza o a consumir la primera raya, no hay marcha atrás. Pierden el control. Si eso nos pasa, control de estímulos. Sé más prudente la próxima vez. No entres en eso. Deja el móvil a un lado. Si tú estás trabajando o estás estudiando, ¿para qué quieres tener el móvil cerca? No lo uses, no lo empieces a usar, porque si lo empiezas a usar, entonces ya vas a acabar en el túnel cognitivo y de repente vas a aparecer al otro lado diciendo, hostia, llevo aquí 20 minutos. El tema del robo del tiempo, yo sinceramente creo que las apps de control y el bienestar digital funcionan de lujo. Una app de control, cualquiera que sea gratuita, te dice el tiempo que has pasado en cada momento y en cada hora del día en cada una de las aplicaciones. Y cuando tú de repente la abres y te das cuenta de que has estado hora 45 en Instagram, dices, me cago en la puta. Yo tengo una app de bienestar digital de estas y cada vez que yo entro en Instagram tengo la sensación de que me está mirando esa app. En plan de, ¿qué estás haciendo? No estoy confrontando mensajes, ¿vale? ¿Pero vas a hacer algo más? No, voy a mirar unos memes. Cuidado. Entonces yo lo veo y me salgo y digo, hostia, bien, vale, me voy a otra cosa. Uy, ¿qué pasa? Igual... vale, no, perdona, que estaba con esto. Vale. Y bueno, nada, hiperaccesibilidad, voy a ser un poco rápido. La hiperaccesibilidad es añadir fricción. La fricción se habla mucho en el tema de adicciones, que es que no sea tan accesible. La gente, por ejemplo, que tiene el paquete de cigarros en el bolsillo de la camisa, es mucho más fácil que lo abra y que se fume uno. Si lo tienes en la mochila, el móvil, ya te lo piensas 2 veces a la hora de cogerlo. Igual que la gente que se pasa cigarrillos de liar en lugar de los cigarrillos industriales porque tiene que liárselos y eso hace que fume menos. Añade fricción. El móvil, en lugar del bolsillo, pues si no espera ninguna llamada, no quieres hacer nada, mételo en la bandolera o en la chaqueta con una cremallera y ya no es la sensación de sacarlo en un momento. La validación externa, pues bueno, con tus cosas de terapias, de tu concepto y de tu autoestima, si crees que los likes son reales y son la validación de los demás, pues hay que hacerlo mirar. Y luego el tema de la separación de funciones. Yo suelo escribir bastantes cosas, el rollo en el ordenador, porque la sensación de responder emails, escribir cosas en el móvil, al final me hace estar completamente dentro de la pantalla y me concentro mucho más. Y sobre todo el tema del agotamiento del ego. Si tú ya sabes que cuando llegas a casa cansado o en el tranvía es cuando más tiempo vas a estar en esto, mirando el móvil, sé prudente, intenta evitarlo antes de que ocurra. Y bueno, el tema de la cafeína, luego hablaré. Me quedan muchas cosas en el tintero, ya se me acaba el tiempo y me he pasado, el chemsex, los lobbies del tabaco, la ayahuasca, hay demasiadas cosas de hablar de la droga. ¿Qué es el chemsex? Buena pregunta. El chemsex es el fenómeno de sesiones maratonianas de sexo mediadas con drogas. Son gente que suele tirarse casi un día entero o sesiones de varias horas con drogas, suelen ser más tipo estimulantes como la cocaína o demás, pero también ciertas drogas alucinógenas que hacen que las sensaciones sean más intensas y demás, y suelen quedar varias personas, hacen ahí un fenómeno de cruising, suele ser más en varones jóvenes o homosexuales, pues para drogarse y follar durante mucho tiempo, pero tienen como sus drogas concretas y tal. Y bueno, simplemente dar unas pinceladas sobre la terapéutica. Hay muchas diapositivas que se me han quedado aquí. Bueno, cafeína. Cuidado con la cafeína y el Monster. O sea, simplemente por el tema de la sobredosis. El café no es malo. Es decir, el café, de hecho, en dosis bajas aumenta el rendimiento cognitivo y el rendimiento físico. Lo que pasa es que hay que saber cuáles son los límites. 400 miligramos al día, lo que incluye como... Suele ser aproximadamente 4 cafés, afortunadamente, o 2 latas de Monster. O sea, a partir de ahí ya entramos en una dosis problemática de cafeína, que genera muchos más problemas que beneficios. Y, bueno, de prevención, nada, esto lo habré. Vale, y luego el tema de la terapia, y con esto ya termino. Porque, vale, ¿cómo se tratan estas cosas? Todas las terapias tienen como el centro del sistema solar la motivación de la persona. Es muy duro decirle a los familiares que vienen
cuando un paciente no quiere dejar las drogas, que sin motivación poco puedes hacer. Es verdad que la enorme parte de la terapéutica consiste precisamente en... Una diapositiva que no... Bien está, perfecto, qué bien, es como que me deja, pero cuando lo doy 3 veces. Es lo que llamamos entrevista motivacional. La entrevista motivacional es la técnica psicológica para fomentar el proceso del cambio del paciente, resolver ambivalencias y ayudarle en su proceso interno de desarrollo del cambio. Es decir, la mayor parte de nosotros queremos hacer cosas por nuestra salud, pero es muy complicado planificarnos, diseñar un plan, a escribirnos a él y demás. Entonces, lo que hay que hacer con el paciente es eso, es inspirarle el cambio y ayudarle a que pase. Se ve poquito, pero este es, digamos, el modelo clásico de orientación al cambio. Se empieza, digamos, en el estado contemplativo, donde la persona ve que hay un problema con las drogas, pero tampoco quiere hacer nada al respecto. No son personas que te suelen quemar a ti bastante como profesional, porque también, no solo dentro de lo que es adicciones, también en cualquier médico. Mucha gente que tiene muchos problemas con la tensión o con el azúcar o tal, el médico se esfuerza muchísimo para que hagan ejercicio, para que tomen las pastillas, y al paciente se la pela los cojones. Entonces, el médico está continuamente golpeándose contra una pared a una persona que no está motivada para cambiar y el médico no tiene herramientas para motivarla. Entonces, con que a una persona le digas que esto lo tienes que hacer por tu solo y tal, no vale, porque no esta persona está motivada. Entonces, cuando tú pasas de contemplación a la preparación, es cuando realmente tienes intención de cambiar las cosas, cuando te estás preparando. Y eso es un estadio más avanzado, no es simplemente, vale, tengo un problema, pero bueno, bebo lo normal, ¿no? Cuando estás preparado y empiezas a actuar, estás en el proceso de acción, ese es el más interesante, porque es cuando te das cuenta de cuáles son las cosas que te vienen bien, cuáles son las cosas que te van mal, en fin, cómo tú funcionas a nivel en tu proceso. Estoy hablando también de la gente normal que quiere hacer cualquier tipo de cambio en su vida, cuando sales a correr, cuando empiezas por primera vez. Cuando una persona ha conseguido la abstinencia, está en una fase de mantenimiento y, lo que es importante, las recaídas forman parte del proceso. Este es un mantra que se repite mucho dentro de la entrevista motivacional. Las recaídas forman parte del proceso, pero sí, siempre añado un apéndice. Las recaídas son parte del proceso si aprendes de ellas, porque si tú recaes continuamente, no sirven para nada. Una recaída te da una información. ¿Por qué tú, que has estado 4 meses en consumir cocaína, de repente has en fallas consumido lo que no está escrito? Porque has estado en un entorno peligroso, porque has estado en un entorno lleno de consumidores, porque te han ofrecido. Porque hay una cultura del alcohol donde si estás, por ejemplo, el tema del alcohol te digo porque es un poco lo que más común, si tú estás en una fiesta con una Coca-Cola, viene una persona y te dice, ¿pero qué estás bebiendo? Nada, y te dice la frasecita que es, yo no podría. Claro, porque eres un adicto, por eso no podrías dejar de beber, pero yo sí. Y hay muchos amigos que pasan hasta el culo de que tú estés yendo a la UCA o que tengas tu proceso de tratamiento y te incitan a consumir. La persona es responsable de cierta manera, pero es el entorno también el que le produce. Entonces, esas recaídas también tienen tú que servir para decir, ¿por qué iba todo bien y se ha ido a la mierda? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Voy a desarrollar herramientas para eso, voy a saber cuál es mi talón de Aquiles. Y nada, esto. Para mí el problema de las adicciones nos enfrenta, es algo que he dicho antes, a un defecto consustancial al ser humano, que es la dificultad en el desarrollo de hábitos y la incapacidad de dirigir nuestra motivación. Y nos pasa a todos con o sin adicción. Para conseguir nuestros objetivos. Nadie es inmune a las adicciones porque nadie es inmune al sistema de recompensa, al quedarnos enganchados, al buscar el placer y evitar el malestar. Así que el perfil de adicto es cualquiera. Entonces, yo simplemente quería un poco terminar con, si queréis realmente expandir las cosas, yo creo que hay 3 libros que a mí, desde luego, me han ayudado muchísimo a concebir las adicciones como las concibo. Y esta es mi última diapositiva. El primero es Querer no es poder, que es precisamente el libro que habla de cómo la búsqueda de gratificación inmediata es el mecanismo psicológico básico de cualquier adicción y si no se resuelve, tú vas a volver adicto a cualquier otra cosa. Si yo a un heroinómano le quito la heroína y le trato y tal, es muy posible que con el tiempo se vuelva adicto al alcohol, porque busque las mismas sensaciones. Una persona que de repente le quito la cocaína puede empezar a tener comportamientos compulsivos, de apuestas, de compras, de ludopatía, porque sigue buscando la gratificación instantánea, y es eso lo que hay que trabajar. Es un libro viejuno, es un libro del 90 y algo, hay muchas cosas que están desactualizadas, pero es tan vigente, o sea, va tan directamente al grano, que me gusta mucho cuando habla. El Daniel Schreiber lo he visto, creo que es el mejor libro para entender el alcoholismo, porque además escribe muy bien Daniel Schreiber. La mayor parte de los libros sobre testimonios de exadictos, leído uno, leídos todos. Entonces, puestos a leer un libro, leer a alguien que se sabe expresar, que es divertido y que tiene muy buena prosa. Y Daniel Schreiber es uno. Y lo mismo con Yo adicto, que no se ve mucho por blanco, Yo adicto de Javier Giner. Javier Giner es un exadicto
Es un activista por los derechos LGTBI, fue mucho tiempo adicto al alcohol y a la cocaína, y en este libro cuenta, de una manera además muy bella, con una prosa cojonuda, cuál fue su paso durante 2 meses y medio por un centro de desintoxicación y deshabituación, y te cuenta todos los procesos psicológicos que él llevó a cabo y de cómo fundamentó toda su recuperación psicológica precisamente en el proceso de deshabituación, y cómo también exige entender por qué estás consumiendo y retrotraerte un poco a tus necesidades de validación externa, porque él era una persona que practicaba chemsex, le buscaba la validación a los demás, utilizaba la cocaína como vehículo social, y el hecho de priorizarse y de tener que deconstruirte tanto para conectar contigo mismo es un proceso jodidísimo, pero él lo describe muy bien. Entonces, para mí estos 3 libros, con esto ya sabes todo lo que tienes que saber sobre adicciones y ponerte a ayudar a la gente. Y eso es simplemente lo que os quería contar. Muchísimas gracias. No pasa el tiempo y todo, pero si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda o cualquier cosa, aquí estamos. Siempre se me olvida decirlo, Dime yo. porque, bueno, yo creo que me oyen. Siempre se me olvida decirlo, pero si podéis echarle una fotillo y compartir en Instagram en plan, ¡buah, qué planazo de jueves! Está guapísimo. Para que la semana que viene no quepa la gente del bar, o sea, dentro de 2 semanas no quepa la gente del bar, pues os hacéis un favor enorme. Y ahora, efectivamente, turno de preguntas. Sí. Cualquier cosa que se os haya quedado ahí con curiosidad por ver más, podéis preguntarla. Y si no, yo tengo una pregunta de Twitch que ya he hecho. Vale, Bueno, como sí, veáis. No, pero... Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, tengo que recoger ahora el móvil, que es muy patético esto después de hacer las cosas. ¿Qué tal? Cuéntame. Dime, Carlos. No quiero enredarme demasiado, la he escrito desde Sí, sí, no te preocupes, Lela. ¿Tiene algún patrón o bases típicas psicosomáticas particulares común del síndrome de abstinencia general? ¿O depende de la persona, de la droga, de las otras hormonas que segregamos, las Sí. sensaciones negativas, todo eso? Sí. Bueno, Carlos pregunta, repito la pregunta, si hay elementos comunes en el síndrome de abstinencia respecto a ciertas drogas o si hay elementos muy particulares. Depende mucho. Quiero decir, la parte, por ejemplo, de dependencia psicológica es parecida en cuanto a que tú buscas algo que te producía esa sensación de placer e intentas orientar todos tus esfuerzos a conseguirla de nuevo, a hablar de ello, a planear tu tiempo. Y eso sí que es verdad que es el aspecto psicológico de búsqueda de algo de placer. Pero es verdad que los síntomas físicos dependen mucho de la droga. El síndrome de abstinencia a opiáceos, a la heroína, es diferente al síndrome de abstinencia de alcohol porque la droga afecta al cuerpo de una manera distinta y al cerebro también. Entonces, por ejemplo, el síndrome de abstinencia a opioides es muy típico, los temblores, más o menos lo físico sí que depende mucho de cada sustancia, lo psicológico es común. Espero haber respondido. Cuéntame, Ancho. ¿Una persona alcohólica puede volver a beber de forma, digamos, normal? Si es que normal existe. Buena pregunta. Depende de su proceso de alcoholismo. Quiero decir, hay mucha gente, por ejemplo, a ver, no, es que muchas veces la gente quiere una respuesta categórica. Normalmente no, porque normalmente el consumo de alcohol ha provocado una reacción psicológica y física en ese sujeto que es de por vida. Y es como yo muchas veces les pongo el mismo ejemplo. Para ti el alcohol es como el gluten para un celíaco. Siempre te va a sentar mal, siempre va a generar problemas. Pero hay muchas personas que caen en el alcohol por una situación personal muy complicada, por un duelo, y una vez han resuelto eso y han tenido las herramientas psicológicas, pueden llegar a beber sin tener ese problema. Es decir, si utilizas el alcohol como ansiolítico y no hay ansiedad de base, no te sentará como antes y podrás tenerlo. Entonces, la mayor parte de los pacientes que yo tengo son pacientes que no pueden tener un consumo controlado, pero también he tenido muchos pacientes que han dejado el alcoholismo atrás, beben de vez en cuando, no lo quieren probar mucho porque recuerdan su pasado, pero sí tienen un consumo controlado. Lo que pasa es que el consumo controlado es bastante problemático, porque la mayor parte de la gente quiere tenerlo y no lo tiene. Entonces hay que valorarlo, pero sí, sí que se puede. Muy bien. A nivel médico, ¿cómo se sopesa el recetar, por ejemplo, marihuana medicinal o diversas drogas? Yo no la receto, no soy partidario de eso. Se puede hablar, y es verdad que esto no lo he hablado antes, no lo he dicho antes, de un programa de reducción de daños. Es decir, muchas veces el objetivo terapéutico no es la abstinencia completa. Lo que yo busco como médico no es que dejes absolutamente de consumir, porque tienes unas circunstancias, porque se ha intentado durante mucho tiempo, entonces quiero que te drogues lo menos posible o de las condiciones más seguras. De hecho, voy a aprovechar y pongo una diapositiva que me he dejado por ahí pendiente, que es esta, ¿vale? Reducción de daños y prevención, ¿vale? Mucha gente se habla de que la prevención es como una, pero realmente prevención hay tres.
Hay una metáfora muy bonita de un paper de hace unos años, que es una metáfora que funciona muy bien con el tema de la prevención, que es la metáfora del acantilado. Supongamos que hay un acantilado por el cual la gente arriba del todo pasea, se cae, se despeña y se mata. Hay 3 niveles de prevención para evitar que la gente se mate. La prevención primaria... No, esto está al revés, fíjate, lo he puesto mal. Sí, es al revés. La prevención terciaria, perdonad, es el tratamiento. Una prevención terciaria implica que ya ha pasado el suceso y lo que voy a hacer es tratarlo para que no te mate. Entonces, la prevención terciaria en la metáfora del acantilado es poner un hospital o poner ambulancias debajo. Cuando la gente ya se ha despeñado y tal, recogerlos ahí, hacer la sutura y tratarlos. Una prevención secundaria es una prevención en la que está sucediendo el daño y quiero reducirlo lo máximo posible para que no te afecte tanto. Que sería, por ejemplo, poner unas redes en la pared para que al caerte no te comas todo el impacto y pueda un poco recogerte. Pero una prevención primaria es evitar que el daño suceda, que es poner unas vallas en primer lugar. Entonces, con las drogas funciona igual. Yo doy un tratamiento, es decir, la persona ya es adicta, ya tiene daños y lo que intento es que cese el daño. Hay una prevención primaria, que son todas las políticas de evitar que la persona se drogue en primer lugar. Pero el enfoque de reducción de daños está en la prevención secundaria. Ya existe una adicción, ya existe un consumo, quiero que este sea lo menos dañino posible. Y hay muchas personas que para conseguir que fumen lo menos posible, pueden que pasen de la marihuana al CBD, o puede que se fumen 5 porros en lugar de 10. Tú tienes un poco que valorarlo. Siempre el objetivo debe ser un poco caminar hacia el horizonte de la abstinencia, pero si no se puede, intentar reducirlo. En el caso de la marihuana terapéutica, no veo la indicación. ¿La marihuana para el dolor? Ya hay analgésicos que funcionan muy bien. No necesitas marihuana para el dolor, necesitas una unidad del dolor del hospital que te trate bien. ¿Marihuana para la ansiedad? Bueno, hay ansiolíticos y hay sobre todo terapia cognitiva, que es el gold estándar, que es la primera línea del tratamiento contra la ansiedad. No son pastillicas, no es marihuana, es terapia, es cognitivo-conductual, es aprender afrontamiento del estrés, es gestión de las emociones. Entonces, creo que la marihuana no cumple ninguna función que no cumplan otras cosas que lo hagan de una forma mucho más segura y mucho más limpia. Entonces, yo también me he revisado mucha literatura sobre cuáles son los beneficios de la marihuana y no me se la cuenta. Tienes unos problemas de depresión, de psicosis, que compensan muchísimo los propios beneficios. Entonces, a mí a nivel terapéutico no me interesa. Sí me interesaría, por ejemplo, el tema de los hongos psicodélicos y demás como tratamiento. Que la terapia psicodélica es algo bastante nuevo, es utilizar los hongos, el psilocibes, alguna que otra medicación en microdosis, para, además tiene que tener siempre una indicación, no vale como para todo, para problemas de estado de ánimo y a veces ansiedad. Y eso está demostrando ser bastante prometedor con la ciencia en la mano y con los resultados. Pero hay que ser específicos, no es la marihuana es buena, no, la marihuana no. Los hongos concretos de una variedad concreta, administrados por un profesional, pueden venir muy bien para el estado de ánimo. Entonces, no es cuestión de demonizarla, es cuestión de saber la ciencia, cuando lo filtra, que es bueno. Y la terapia psicodélica funciona bastante bien. Yo era muy escéptico al principio, empecé a ver bibliografía y evidencia científica y dije, joder, qué bien. Podemos estar al borde de nuevos tratamientos antidepresivos basados en eso y tal. De hecho, ya hay un nuevo tratamiento antidepresivo basado en la esquetamina, que es una molécula derivada de la ketamina, que está obteniendo muy buenos resultados. Se hace en pulverizador, que son los valencianos, creo que les va a gustar mucho la método de administración, y está funcionando muy bien. Entonces, no es una cuestión de la propia industria farmacéutica no quiere que te enteres. A la industria farmacéutica le encanta que algo sea efectivo porque compra la patente y se hace de oro. Entonces, si la marihuana fuese buena para el tratamiento, ya la hubiesen comprado. Igual que si la ketamina es buena, ya la han comprado y utilizado. Entonces, es eso, perdona, que soy muy turras con las drogas, pero creo que más o menos he contestado. Más cosillas. Bueno, perdona, que llevas tú antes. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque hemos hablado mucho de que parece que las drogas y los cuestionarios empiezan a salir signos de alarma cuando aceptas tu jornada laboral. ¿No ha sido el trabajo lo que ha afectado? ¿Cómo no? Sí. No sé si el trabajo porque has bebido, porque te has drogado. Y sin embargo, mi pregunta es, cuando te tienes que drogar para ir a trabajar, Pero no, si el trabajo... te levantas y si no te tomas un café, no rindes, o si no te tomas un lorazepam, no te Totalmente. levantas de la cama porque sufres como tienes tu trabajo. Sí. Porque eso pasa. Sí. Yo soy médico de primaria y es cierto que yo habitualmente la deshabitación tabáquica, es decir, la gente deja de fumar, la gente deja de tomar las benzos que hemos recetado nosotros, que eso se llama prevención cuaternaria. Quiero decir, es que lo que ha comentado el compañero de la marihuana, yo no sé si van por ahí los tiros. En
Sí, Y el lobby de la farmaindustria es un lobby también. sí, sí, poderosísimo. Es decir, no... Sí, 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 totalmente. Y eso, cuando se da a series de charlas como esta, que está genial, pero parece como que se pasa muy rápido. No, por supuesto. Siento si no he dejado, me deja muchas cosas en el tintero porque la droga es muy amplia, pero me gusta que precisamente utilicemos el turno de palabra para poner enfoque. En primer lugar, dos partes. La primera, el trabajo puede ser un factor protector o puede ser un factor de riesgo, porque hay gente que precisamente el trabajar es un factor limitante a la hora de consumir porque lo respeta, pero hay gente a la que el trabajo le viene fatal. Esta misma mañana yo he tenido un paciente que ha dejado por completo la cocaína porque ha dejado su trabajo. Su trabajo era un trabajo que le requería atención plena, disponibilidad absoluta, no llegaba a todos los sitios y se drogaba para llegar a todo. Ahora tiene un trabajo más tranquilo donde dice que se aburre un poco y ha cesado completamente el consumo. Pero eso es el trabajo como factor de riesgo. Y hay veces que es trabajo protector porque la gente valora su trabajo, porque no pueden estar con la cognición alterada y demás. Eso por una parte, por supuesto que tiene esa dualidad. Y segundo, sí, por supuesto que se prescribe mucho más porque en todas las ponencias que yo veo sobre la farmaindustria hablan, o sea, saltan el paso lógico de decir, la primera línea de tratamiento es la psicoterapia. Pero es que nosotros no tenemos psicoterapia en los centros de salud. La tenemos de una forma muy precaria. Entonces, la primera herramienta más útil no la podemos dar. Vamos un poco a las pastillas porque nos sentimos un poco impotentes y porque muchas veces nosotros en medicina tenemos el efecto corrector de hay un problema, tiene que haber una solución. Nos cuesta mucho mordernos la lengua, atarnos las manos a la hora de decir, ¿tiene usted problemas para dormir? Trabaja un poco la higiene del sueño. No le voy a dar una medicación para dormir, no le voy a dar una Orfidal, no le voy a dar un Lorazepam. Quiero decir, aprenda usted un poco a dejar la cafeína por la tarde, no utilizar pantallas, hacer algo de ejercicio, no dormir siestas, acostarse y levantarse siempre a la misma hora. Pero las personas son muy demandantes a la hora de, vale, deme una pastilla, deme una Orfidal, que es lo que me tomo, que le pido a mi madre. Entonces, siempre estamos en esa dualidad y es muy problemática la de prescripción. Las ponemos por unas circunstancias concretas y es difícil luego quitarlas. Y también hay una autocrítica, pero también hay una necesidad del paciente en esa pastilla que le da la seguridad de... Por ejemplo, el síndrome de abstinencia de las benzodiazepinas tarda unos 3 días en manifestarse. Es decir, que si tú retiras la medicación, hasta dentro de 3 días no va a empezar a hacer una ansiedad refleja, un insomnio y demás. Pero al día siguiente de quitarle las benzodiazepinas, esa persona viene completamente atacada. ¿Por qué? Por la dependencia psicológica. Porque yo tengo una pastilla para dormir. Y si no tengo una pastilla para dormir, no duermo. Al margen del efecto neurobiológico de la pastilla. Entonces, es un nudo muy complicado. Por una parte nosotros tenemos, por otra parte no nos da tiempo, porque atención primaria está completamente saturada y una persona que tiene un problema de insomnio no es como, bueno, pues sí, los siguientes 30 minutos voy a dedicarlos a hablarte de los ciclos del sueño y cómo hacerlo mejor. No podemos, no podéis. Yo también a veces me veo muy limitado y recurres al fármaco. Y no debes, y sabes, y te lo trabajas. Y hay gente que no quiere y que le cuesta. Complicadísimo, pero muchas gracias por apuntarlo. Y la diapositiva de los determinantes sociales es que es muy clave. Sí, por supuesto. Está ahí la solución. La voy a poner otra vez porque me gustó mucho. No sé dónde está ahora. Está por aquí. Aquí, vale, dime. Hasta luego. ¿Más cosillas? ¿Me cuentas? Dime. No sé si no entiendo yo muy bien, pero el tema de las redes sociales, Sí. he entendido que sí que existe el uso abusivo, pero ¿puede llegar a crear dependencia? En casos muy concretos. O sea, gente realmente que deja de dormir, que deja de hacer cosas, pero creo que el problema de las redes sociales es el abuso. No llega a cumplir criterios de dependencia o tantos problemas. Pero no es lo mismo adicción que dependencia, ¿no? No, pues la adicción es un fenómeno complejo, que es lo que estamos hablando. La dependencia es un poco la necesidad de hacerlo. La dependencia tanto fisiológica, que hemos estado hablando de las drogas, o sea, la dependencia física, pero en el caso de cuando no hay sustancia suele ser dependencia psicológica, que es ese nerviosismo por no tener el móvil y tal. Lo que pasa es que esto es un espectro. Es decir, la intensidad de los síntomas te da una medida de la intensidad de tu dependencia. Si realmente tú te has olvidado el móvil en casa y dices, hostia, no puedo vivir sin él y te tienes que pillar un taxi para volver, o si dices, joder, me fastidio y tiro para adelante. O sea, pero eso es, digamos, ya un fenómeno más psicológico. Hablamos de la dependencia psicológica. Yo no hablaría de adicción a redes sociales porque creo que adicción es una palabra seria. Y creo que la adicción es cuando estamos hablando de algo que realmente te come la vida y con los criterios que hemos visto antes, dejas de hacer cosas, interfiere y tal. Entonces, la mayor parte de la gente que abusa de redes sociales lleva una vida normal y funcional. Le dedica demasiado tiempo, pero lleva una vida funcional. Entonces, no le come tanto. Para mí, adicción es un nivel superior. Dime, José. Sí, dime. Que está relacionada con la pregunta de
redes sociales y tal. Binance pregunta, ¿es posible que estos minichutes de dopamina Sí, de redes sociales. los vídeos y tal, generen a la larga de manera preocupante falta de atención, insatisfacción, relación con el trabajo y las cosas mundanas, incluso degradación cognitiva? Y luego pregunta, o sea, el caso afirmativo es permanente, temporal. No lo sé. Que los efectos psicológicos a largo plazo, es verdad que no hay deterioro cognitivo, pero sí que hay, pues se habla de reducción de la capacidad de atención, que es la razón por la que los vídeos te ponen un subtítulo de oh, míralo hasta el final, ya verás lo que pasa, que es como, joder, si dura más de 30 segundos, me da igual este vídeo. Yo creo que se produce un hábito que es reversible, pero creo que es una concienciación, ¿cómo decirlo?, una habituación a ese estilo de cosas y a esto. Pero no tengo los conocimientos, no tengo los datos y no sé cuál es el efecto a largo plazo, psicológico o permanente de este tipo de cosas. O sea, desde luego sé que es la pérdida de atención instantánea y el robo de tiempo, pero no sé si tiene unos efectos más importantes a largo plazo. Sí. Aparte de todos los factores, bueno, me viene bien esa diapositiva de económicos, sociales, ¿qué diferencia hay entre sexos? Entre sexos, bastante importante la pregunta. El 75% de los pacientes que yo tengo son hombres. ¿Quiere decir esto que hay 3 veces más hombres que mujeres adictos? No lo sé. El problema con las mujeres es que hay un estigma mucho más poderoso en ellas. Hay un sesgo en el que la mayor parte de los pacientes que yo veo, hombres, vienen a consulta y detrás tienen una mujer que los aguanta. Tienen a su mujer, tienen a su madre, tienen a su hermana. Pero la mayor parte de las mujeres que vienen a consulta vienen solas. Porque un hombre que se pasa con la bebida es un borracho. Ahí está otra vez el Antonio que ha bebido de más. Una mujer que bebe es un estigma demoníaco, ¿no? Es una mala madre, es una mala pareja. Entonces, la carga cultural de una mujer adicta es mucho más potente que en un hombre, lo cual hace que no pidan ayuda o que la pidan mucho más tarde, que cuando lleguen estén mucho más graves. Entonces, hay un sesgo de atención en cuanto a... Yo realmente no he encuestado a la población general para saber exactamente la proporción de hombres y mujeres, pero sé que a consulta me llegan muchas menos mujeres precisamente por ese freno cultural. Entonces hay un sesgo de género en las adicciones. ¿Sí? Y aparte de ese sesgo que es más bien social, hay un condicionante biológico en el tema de los sexos. Sí, a ver, lo hay por ejemplo en el alcohol. La metabolización del alcohol en la mujer necesitan menos dosis para tener mayor efecto problemático. Y en cuanto a impulsividad, no se ha visto diferencia entre sexos. La impulsividad, que es el carácter, digamos, primordial, quizá más determinante o más relacionado con las adicciones, no se ha visto diferencias neurobiológicas. Sí se han visto diferencias psicológicas culturales, en el sentido de... También pasa mucho con el autismo o con el TDAH. Niños impulsivos, digamos que se tiene más en cuenta que niñas impulsivas o niñas que llaman la atención. Entonces, creo que la impulsividad está mucho peor vista en mujeres y eso produce como cierto factor protector a la hora de que se regula antes y luego pueden obtener mayor autocontrol respecto a los hombres, porque al final esa impulsividad, como un efecto muy masculino, muy los coches, la adrenalina y tal, y eso también está luego muy relacionado con las drogas, pero no es tanto neurobiológico como cultural. No. ¿Sí? En el tema de las drogas, Sí. la legalización y la prohibición, ¿cómo afectan en la lucha contra ellas? Es un tema complicado. La regulación es un término muy amplio en el que, para mí, las mejores políticas de salud pública están orientadas hacia la descriminalización del consumo, es decir, que tú tengas una cantidad de drogas para consumo propio, 1 gramo de cocaína, un poco tal de marihuana, no es ilegal, si a ti te pillan no te cae nada, pero sí el tráfico. Entonces la gente que tiene mucha cantidad sí que se entiende que es para tráfico y eso sí que te puede condenar, pues un delito contra la salud pública. Pues sobre todo porque la gente siempre te dice, no, es que yo iba a una fiesta, me pillé para unos amigos y tal. Entonces, me parece que el camino a seguir en lo que se llama la lucha contra las drogas es una perspectiva mucho menos punitiva, mucho más reinsertiva, es decir, darle facilidades para que la gente vaya a la UCA, tenga conmutos de pena en tratamientos, en rehabilitación, en centros de inserción, y no tiene que ir más sobre penalizar las drogas y el que las consume, sino el que trafica con ellas. Que tú tengas marihuana y fumes marihuana no es ilegal, al menos en España no lo es. Es que tú tengas marihuana o que tú plantes más de 2 plantas o tal, que ya tengas un concepto de esta droga no es para mí, es un poco para traficar o para incitar a otros a consumir. Entonces, la regulación es un tema complejo
Muchos países han tenido diferentes políticas y ahora se está evaluando cuál es el impacto de cada una de ellas. Por ejemplo, la legalización del cannabis en Uruguay y en Canadá, en algunos sitios se está yendo relativamente bien, en otros mal, depende mucho más de la cultura del país. Entonces, no lo sé, es un caso súper complejo de salud pública. Creo que la semilla principal y el primer paso es no criminalizarlas en cuanto a tenencia, sí criminalizar el tráfico, y sobre todo, orientarlo hacia la reinserción, no hacia eres un drogadicto, te voy a meter en la cárcel, sino eres un drogadicto, ¿qué posibilidades tienes para meter? Yo trabajo en el sistema público, quiero decir, yo también veo muchos, a nivel judicial, gente que les han cambiado la pena por un proceso de reinserción y tal, y es en lo que yo creo. Creo en la esperanza, creo en la capacidad de la gente deshabituarse, desintoxicarse y poder reinsertarse. Entonces creo que ese es el modelo a seguir, más que criminalizarlo. ¿Eso es todo? Pues nada, muchísimas gracias por venir.